¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con información de lo que está pasando en el mundo. Y bueno, pues la última vez que se vieron estas condiciones meteorológicas allá en San Petersburgo fue el 12 de julio de 1865, cuando se tuvieron una de las inundaciones más importantes de un verano, la más importante hasta ahorita de la historia de San Petersburgo, allá en Rusia. Bueno, en estos momentos, pues bueno, se presenta una condición que no se había visto en pues más de un siglo, ¿no? Un tema evidentemente pues también tremendo, ¿no? Importante lo que está pasando en el mundo. Pero vamos a los detalles de lo que pasa. Gracias por su atención, gracias por estar aquí con nosotros, por comentar. Vamos a la información. Fíjense que, pues bueno, empezamos con información de lo que pasa en el mundo. Vamos a los detalles. Se está activando un plan por parte de Israel hacia Irán. Vamos a ver de qué trata este plan y cómo se podría llevar a cabo, según lo que dice el mismo Israel Katz, el ministro de defensa de allá de Israel. Vamos pues a la imagen, ahí está la imagen de Israel Katz. Y bueno, ¿cuál es el detalle? ¿Qué es lo que se sabe de este personaje? Bueno, pues de entrada hay un plan que está en marcha o estaría en marcha, según el ministro de Defensa. El nuevo plan estratégico es para evitar que el régimen de Irán vuelva a representar una amenaza directa contra Israel. O sea, básicamente el plan es un plan de prevención en el caso de que pues vuelva a ser una amenaza a Irán, podrían volver a actuar. Katz declara que el ejército israelí prepara un plan de aplicación para garantizar que Irán no pueda volver a amenazar a Israel, señalando una nueva fase en la doctrina de seguridad de Israel, ¿verdad? Esta decisión, la decisión llega después de pues una guerra de 12 días entre Israel e Irán, la cual el mismo Katz habría dicho que ahí hay un punto de inflexión estratégica en la región. Y aunque los mensajes que lanza todavía en este momento Irán es de que el alto al fuego no es muy claro, pues Israel está ya preparándose desde el punto de vista que estaría en un alto al fuego. La operación militar León Naciente o León Ascendente, una cosa así, fue destacada por el jefe del Estado Mayor Eyal Zamir como un éxito que habría logrado frenar los elementos más importantes, los elementos clave de del programa nuclear iraní, ¿verdad? Esto, pues insisto, todavía, aunque estarán veremos, sí que pues pareciera, por lo menos desde el punto de vista del ministro de Defensa de Israel, pareciera que el programa sí se dañó realmente, ¿verdad? Ya desde el 13 de junio, los iraníes han detenido a 750 personas y han ejecutado a 6 por supuestos presuntos espionajes, lo que está agravando la situación internamente. Hay mucha desconfianza, mucho descontento también en Irán por esta situación, porque se vieron claramente rebasados e infiltrados. En otros asuntos, fíjense que hay un tema que me llama mucho la atención. En Japón se están dando específicamente en una isla 900 sismos. Se tiene una actividad pues bastante tremenda en la que pues se han estado detectando una cantidad de sismos impresionantes. Es una zona llamada Tokara, una zona dentro del archipiélago japonés. Son pues un montón de islas. Bueno, en una se está dando una actividad muy tremenda. En los últimos 15 días se han reportado aproximadamente unos 900 sismos. Esto obviamente mantiene en alerta a las autoridades japonesas, en las que pues advierten que si de seguir así pudiera venir un sismo más importante. Seguro que reportan esta actividad. Mira, vamos a ver si podemos verla, aunque sea un pedacito de la situación. Es esta zona, sí, que ha tenido múltiples actividades sísmicas, unas pues intensas, otras no tanto, ¿no? Ha habido de todo. Pero pues si sumas lo del mes, bueno, se multiplica por mucho más todavía. Según lo que reportan, el pico de actividad más fuerte fue el día 21 de junio. Este alcanzó un pico de 183 sismos solamente ese día. En la suma, en los últimos 15 días son aproximadamente 900 sismos, aunque el enjambre sísmico empezó ya hace más de un mes. El sismo más fuerte hasta ahorita en la zona fue de 5.5, aunque la mayoría de los sismos son pequeños. Aseguran que es aterrador. Incluso hay gente que vive en la zona que no puede dormirse, que constantemente se está moviendo la tierra. Habitantes de esta zona reflejan que el nivel de sismos no lo habían visto en mucho tiempo. La mayoría de los sismos son menores a nivel 1, pero algunos son de una profundidad menor, ¿verdad? Muchos son de 10 kilómetros de profundidad, pero algunos otros pues son de profundidades más superficiales. El patrón sísmico ha sido errático y después de días de baja actividad, los temblores volvieron a intensificarse y luego vuelven a bajar y luego vuelven a subir, y así han estado.
incertidumbre es lo que están viviendo sus habitantes, y este fenómeno pues dicen, no es completamente inédito, sobre todo que en el 2023 ya habían recibido otro enjambre de 323 sismos. 346 sismos en 2023. Este ya son 900 nada más en 15 días. El área está situada en una zona de interacción tectónica. Hay varias fallas que interactúan entre ellas ahí en esa zona. También hay un impacto psicológico, incluso lo reportan también hacia los niños, en los que pues ya están pensando las familias que viven ahí de si deberían de evacuar ya pues de manera permanente, ¿verdad? Japón, como ustedes bien saben, se encuentra en el famoso cinturón de fuego o anillo de fuego en el Pacífico, y pues esta actividad de repente es muy intensa en algunas zonas, ¿no? De repente se activan más unas zonas que otras, pero ahí es donde están la mayoría de los sismos del planeta, como ustedes saben. En otros asuntos, fíjense lo que está pasando en Texas, y es que, bueno, se habla de inundaciones bastante contundentes, inundaciones que pues ahora han estado reportando en algunas redes de manera impresionante. O sea, la verdad es que sorprendente lo que pasa en Texas y lo que está pasando en Texas en este momento, porque pues las lluvias se han intensificado en muchas zonas de Texas, y lluvias repentinas que han inundado y que ya se consideran una catástrofe allá en Texas. Según lo que reportan, el río Guadalupe se desbordó con una crecida de 6.7 metros en solo 3 horas. Habría generado una ola grande, y según el Servicio Meteorológico Nacional, el condado de Kern confirmó que ya hay víctimas, aunque todavía no están seguros de la cifra. Han preferido esperar a tener más datos. Todo el condado está en situación extremadamente activa, dijo el oficial de Kern. Este condado pues es de los más afectados. Se han emitido 5 alertas severas por inundaciones repentinas en condados como Tom Greer, en Kern, en Kendall, que son las ciudades más afectadas hacia lo que es ciudades como San Ángelo. Según la misma meteorología de Estados Unidos, las condiciones son potencialmente peligrosas. No salgan a carreteras, advierten sobre crecientes rápidas y vías cerradas. Las autoridades también cerraron parques y evacuaron zonas como el parque Kerrville-Schneider tras las inundaciones que alcanzaron cabañas turísticas, alcanzaron también algunas avenidas, algunas zonas habitadas. Ya en San Ángelo son casi 100,000 personas las que reciben hasta 25 centímetros de lluvia en solamente una noche. La actividad ha sido tremenda en esa región. Y de una vez, miren, ya que estamos aquí platicando, amigos de Texas, por cierto, un saludote, un gran saludo a ustedes. Ojalá que nos estén viendo. Miren, ya ahorita no aparece en PowerEdge, no aparece con demasiadas fallas. Son 5,000 clientes que no tienen luz ahorita en Texas, pero no es tanto como llegó a estar hace unas horas, ¿no? Que estaba un poquito más afectado. Ahorita el problema de apagones es para Nueva York. Como pueden observar, en este momento hay un apagón en Nueva York donde 23,000 personas, que tampoco son tantas, pero 23,000 personas pues no tienen luz en este momento en Nueva York. Está con un problema. Ya veremos más adelante si se soluciona. Pero bueno, el punto es que Texas ahorita tiene esta problemática, estas inundaciones, que dicen ellos pues son ya consideradas una catástrofe para ellos, con pérdidas humanas, con pérdidas materiales también, y pues ya más adelante actualizaremos de nuevo. Vámonos a otros asuntos, vamos a otros temas también importantes de lo que pasa en el planeta. Fíjense que algo raro está sucediendo en el Pentágono de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Washington? ¿Qué está pasando específicamente en el Pentágono? Que ahora mismo pues se tiene pues una... O sea, a lo mejor hasta desconfianza, me atrevería a decir, en el tema de cómo se manejan las cosas Ucrania-Estados Unidos. Y es que vuelve otra vez a hacer noticia, a hacer polémica el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el famoso Pete Hegseth, que por cierto, él es el que habría suspendido sorpresivamente el envío de armas clave, es el que tomó la decisión. Y pues ahora mismo, según lo que revelan a NBC, 3 funcionarios estadounidenses habrían revelado que pues en efecto, él es el que toma esta decisión de quitarles o de dejarles de enviar las armas a Ucrania. No es la primera vez que pasa esto. Ya van varias ocasiones en las que Trump dice, sí, vamos a estar enviando a Ucrania, no sé qué. Y luego Pete Hegseth, secretario de Defensa, toma una decisión contraria, ¿sí? Incluso varias veces ha tenido que corregir ciertas cosas que quiere hacer con Ucrania, que quiere dejar de hacer con Ucrania, y después se encuentra con que Trump pues le dice, no, sí se tiene que seguir ayudando. Hay que recordar que cuando se dio aquella discusión de Zelensky
y Trump en la Casa Blanca, que estuvieron ahí discutiendo y se gritaron y se dijeron cosas feas, ¿no? Pues en ese momento, al día siguiente, Pete Hegseth le cortó las armas hacia Ucrania y todo el mundo dijo, bueno, pues Trump se enojó y no sé qué. Después se entera Trump y le jala las orejas y resulta que no había sido una decisión de Trump, sino había sido una decisión del secretario de Defensa. Otra vez vuelve a pasar esta situación y se suspenden sorpresivamente las armas hacia Ucrania. La medida contradice los informes internos del Pentágono que indicaban que la ayuda no comprometía la preparación militar de Estados Unidos. Entre el material retenido estaban misiles Patriot, proyectiles de artillería de 155 milímetros, Hellfire, GMLRS, Stinger y AIM. También lanzagranadas y otros elementos pues de defensa. Parte del armamento ya había sido cargado a los camiones, ya estaban en Polonia, estaban a punto de pasar a la frontera con Ucrania y ¿qué creen a la mera hora? Pues que no, quita la orden, o más bien da la orden de que esas armas se regresen. El Pentágono había confirmado que ellos no necesitaban ese material y ahora dicen que sí lo necesitan y se regresa el material. El congresista Adam Smith, demócrata, que es clave en el Comité de Servicios Armados, aseguró, no estamos en un punto muy bajo. Dice, en cualquier momento de los últimos 3 años hemos estado, digamos, como en la misma situación y no ha sido necesario retomar más armas, o sea, regresarlas. Califica que esto no tiene justificación y que la suspensión es una cosa falsa, o sea que no debió haber sucedido. La noticia llega justo cuando Ucrania está siendo blanco de varios ataques, bueno, los más graves desde hace mucho tiempo. Hoy es 4 de julio, Día de la Independencia, como comentaba por aquí Ben, que le mando un saludo a toda la comunidad. Pues bueno, hoy 4 de julio, pues también se pensaba que se iba a hacer algún tipo de anuncio. Lo que se ve es que pudiera ser un ataque todavía más contundente hacia Ucrania, así que estemos atentos para la transmisión de la noche porque probablemente habrá pues más movimiento. Fíjense que jamás va a decidir el día de hoy si hay paz o si se continúa con la guerra. Y es que le han puesto un ultimátum Donald Trump al grupo terrorista Hamas, donde Donald Trump anunció que Hamas debe dar una respuesta en las próximas 24 horas sobre el alto al fuego. Si no, pues se va a continuar con el conflicto. Un ultimátum. La propuesta contempla la tregua de 60 días como primer paso hacia el fin del conflicto, que por cierto, ya suma 21 meses de enfrentamiento. Desde Washington, Donald Trump lo que dice es, sabremos en las próximas máximo 24 horas si Hamas ha aceptado el alto al fuego o si pues se va a activar otra vez el conflicto. Israel ya aprobó los términos del acuerdo, según lo que dice Trump, y Hamas lo que exige son garantías claras. O sea, lo que Hamas quiere es que le digan ya no va a haber conflicto. Se termina totalmente el conflicto. Y esa es la parte que no acepta Israel. Entonces están en ese estire y afloje que de momento continúa. Fíjense que también se ha dado un golpe, pues en medio de toda esta situación, un golpe a China de parte de Rusia, probablemente circunstancial, definitivamente no creo que sea a propósito, pero sí que llama la atención. Un ataque aéreo ruso sobre Odessa, sobre Ucrania, el día 3 de julio, alcanzó a golpear un edificio del Consulado General de China. Según lo dice el vicecanciller ucraniano, Adril Shibina, el daño fue calificado como menor, pero China aún no ha dado declaraciones públicas al respecto. En paralelo, fueron hallados también componentes de fabricación china en un dron Shahed 136 ruso-iraní que se estrelló en Ucrania. Y esto está encendiendo las alertas. Cada vez se ven más componentes chinos en las armas rusas. El dron Shahed 136 tipo munición merodeadora ha sido ampliamente utilizado por Rusia en sus ataques sobre todo a zonas civiles y a infraestructura civil. Las investigaciones anteriores ya habían señalado que empresas chinas proveen electrónica y materiales esenciales. Los ojos están en este momento pues observando cómo Ucrania habría lanzado. Los ojos de todo el mundo están observando un ataque muy curioso. Todos los que están en tema militar, ¿no? Están observando cómo se han estado dando ciertos ataques de drones a partir de la madrugada de lo que fue el 4 de julio, impactando una planta militar que es clave. Esta está en Azov y es una planta que se aseguraba que estaba muy protegida, pues al parecer no tanto, ya que allí lo que se trabaja son ópticas. Las ópticas dentro de los drones y dentro de muchos materiales militares son vitales y son difíciles de hacer y de conseguir. El objetivo fue una planta óptica y mecánica de Azov que fabrica sistemas esenciales como miras, telémetros y dispositivos térmicos usados en aviones, helicópteros, drones, tanques, etc. Aquí pues la idea era afectar la visibilidad
que tienen estos aparatos, o sea, que no tengan la posibilidad de ver, y si no pueden ver los aparatos, pues no funcionan. El Estado Mayor de Ucrania declaró: confirmamos que nuestras municiones impactaron con este objetivo. Se detectó un incendio y una densa humareda en la zona de las instalaciones, aunque de momento no se sabe qué tanto fue el problema. Pero las autoridades rusas sí que en este caso, curiosamente, sí reconocieron el ataque de Azov, al menos en parte, ¿no? Dice: los drones provocaron daños y rompieron ventanas a los edificios residenciales de la zona y también habrían afectado a algunos coches, pero no especifican pues el daño que se le generó a esta instalación militar, ¿no? Instalación científica y química aplicada. De hecho, se llama Instituto de Investigación Científica, Química y Aplicada, que se enfoca precisamente en hacer desarrollos militares muy avanzados, ¿no? Muy tecnológicos de parte de los rusos. Bueno, mucho de este conflicto va a ser atacar estas cosas, estos avances, porque cada desarrollo, cada avance que hace ya sea Rusia, ya sea Ucrania, les genera un impacto real en las trincheras. Nunca habíamos visto algo así, en el que durante un periodo de 2022, 23, 24 y 25, en 4 años, hemos visto cómo se opera de una manera y luego el otro equipo inventa algo y entonces el otro ya no puede operar, queda inhabilitado, entonces se inventa otra cosa y así está, ¿no? O lo que vimos, por ejemplo, en el Mar Negro fue una cosa muy impresionante. O sea, el Mar Negro estaba lleno de buques, la armada naval rusa de las más importantes del mundo, pero que fue desarticulada con drones pues relativamente baratos, pero con un avance suficiente como para decir: oye, son pequeños, pero ponen un motor de carreras y nadie te pesca, nadie te alcanza. Y si le pones unos explosivos, pues te tumbas buques enormes, ¿no? Y eso es lo que empezó a suceder. Y luego después, Ucrania empieza a parar ciertos drones con esta tecnología electrónica, y luego después Rusia pues inventa cosas que ya sí están, ¿verdad? Los tanques rusos, ¿no? Que estaban cayendo y cayendo con los drones, pues ahora le ponen estas estructuras como parecen tortugas, ¿no? Pero al final, digo, son constantemente adaptaciones. Eso no lo veíamos. Tal vez porque las guerras, por ejemplo, la guerra esta, la del desierto, ya en la tormenta del desierto, pues no había tantas cámaras como ahora, ni había tantas redes como ahora, y no duraban tanto como ahora, ¿no? También esos conflictos. El de Afganistán pues era muy distinto porque estaba escondido en las montañas y también era complicado verlo de cerca, ¿no? Bueno, a otros asuntos. Fíjense que está alertándose un colapso demográfico global. La situación es esta. Se confirma una nueva caída mundial en la tasa de natalidad para el 2025, afectando a un número abrumador de países. Esto, según British Couch, plataforma que se especializa más bien en la fertilidad y la demografía a nivel global. El estudio revela que Estados Unidos registra una tasa de fertilidad de apenas 1.5 hijos por mujer, un descenso constante desde el 2015, que era 1.84, una tendencia que ya provoca que estén preocupados los expertos en población. A diferencia de la diferencia total de nacimientos de Estados Unidos entre 2024 y 2025 es casi mínima, pero si lo ves a décadas, pues cada vez se tienen menos y menos hijos. Europa, pues ni se diga. Europa del Este vive una verdadera emergencia. Lituania, menos 12% de la población. Letonia, menos 11%. Polonia, menos 10%. Esos 3 países, lideran la lista de las mayores caídas de nacimientos en el primer semestre del 2025. A pesar de las políticas pro natalidad y que les dan bonos, que si tienes un bebé que te dan $5,000 o que te dan esto y que te dan otro, pues bueno, la gente como quiera no se anima a tener hijos o se espera más años. Pero esto pues evidentemente genera un impacto, ¿no? En las sociedades, que se empiezan a hacer cuestiones de cómo va a ser el futuro. Va a haber mucha menos gente, mucha menos población en muchos países que pues traen una carga tremenda del pasado, ¿no? De las pensiones y de aquí y de allá. Entonces sí está complicado. Ya se revela que un estudio de parte de la ONU revela que 1 de cada 5 personas no ha tenido los hijos que deseaba. El principal motivo es la incertidumbre sobre el futuro, especialmente en temas de la economía, inestabilidad global, incluso desastres climáticos que llegan a vivir cerca y que dicen: espérame tantito, hasta no estar en otra zona más segura, pues no voy. Y así, ¿no? Empiezan a tomar decisiones de esperar, ¿verdad? De esperar, y eso pues llama la atención. Entonces, ya ha habido un montón de reacciones, ¿no? O sea, en el tema,
incluso el mismo J.D. Vance, ¿no? Que empezó a hablar del tema de los bebés, ya sabe, ¿no? Dice J.D. Vance en su momento, quiero más bebés en los Estados Unidos de América. Y a partir de ahí es que empezaron con el meme de J.D. Vance bebé, ¿no? Con la cara de bebé que está por todos lados, ¿no? Bueno, fíjese que pues, dentro de todo lo que está pasando, la Unión Europea está lanzando pues un ultimátum, ¿no? Una especie de ultimátum en el que dicen pues que no es sostenible lo que está sugiriendo China en el tema de los aranceles. China anunció una imposición de aranceles de hasta el 34.9% de las importaciones, por ejemplo, del brandy europeo, alegando competencia desleal o dumping por parte de las marcas del continente. La medida fue calificada por la Comisión Europea como totalmente incompatible, inaplicable, injustificada. Están bien enojados. Los aranceles entrarán en vigor a partir del 5 de julio y solo examinarán a las empresas que acepten un pacto de precios impuesto por el régimen chino. O sea, ¿quieres vender allá? Pues entonces acepta la imposición de aranceles que está aplicando China, ¿no? Entre las compañías afectadas están los gigantes como Martel Hertz Hennessy, Rami Martin, que figuran como entre las 34 que han solicitado acogerse al compromiso de precios. La investigación antidoping china se inició en enero del 2024 en medio de crecientes tensiones entre Europa o la Unión Europea y Beijing y China, ¿no? Desde la Unión Europea se está denunciando que la investigación fue precipitada y basada en alegaciones cuestionables y pruebas insuficientes. La Unión Europea ya ha advertido a la Organización Mundial del Comercio sobre que hay deficiencias en el proceso chino durante la consulta formal el pasado noviembre, ¿no? En 2024. Pues bueno, el punto aquí así, para no enredarnos más en esto, o sea, es que simplemente Estados Unidos, la Unión Europea pone aranceles a China, pero cuando se les pone aranceles a la Unión Europea ya no les gusta tanto. Entonces, pues es una por otra, ¿no? O sea, Europa le pone aranceles a los autos porque pues es la parte que más está vendiendo China y electrónicos y cosas así. Y dice China, pues yo le pongo aranceles a el brandy y a productos europeos que se venden mucho allá en China. Bueno, así las cosas. Ya se dio otra vez un intercambio de presos, ¿no? Esto allá entre Rusia y Ucrania, ¿no? Vamos a ver pues cómo sigue ese tema, pero evidentemente es tremendo poder ver esto, ¿no? El departamento, la Secretaría de Defensa de Ucrania, pues pone estas imágenes donde reciben así a los ucranianos que regresan pues envueltos en su propia bandera, muy, muy felices, muy emocionados cuando están hablando por teléfono con sus familiares, con sus hermanos, sus hijos, etcétera, ¿no? O sea, Vladimir Zelensky confirmó este nuevo canje de prisioneros de guerra y civiles con Rusia. Se trata otra vez de soldados de la Fuerza Armada y la Guardia Nacional y el Servicio Estatal de la Guardia de Fronteras, el Servicio Estatal de Transportes Especiales, y este intercambio pues está acelerando gracias a Turquía. Bien por Turquía, que ha estado en este tema, por lo menos lo ha estado haciendo muy bien y ya ha logrado, ya son, bueno, incontables las veces que han estado regresando gente de presos rusos, presos ucranianos en Rusia y presos rusos detenidos en Ucrania, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Muy emocionante, ¿no? Muy emocionante, porque esto de alguna manera pues al menos le cambia la vida a muchas familias, ¿verdad? Que pues extrañan a sus seres queridos. Bueno, pues ahí está, ¿no? Esa es parte de lo que está pasando en estos momentos. Oiga, pues hay una huelga de controladores aéreos en Francia. Obligaron a cancelar más de 900 vuelos, no es cualquier cosa. Equivalen a 300,000 pasajeros afectados en toda Europa por 900 vuelos cancelados, entre otros retrasos y problemas. La medida afecta el funcionamiento de los aeropuertos como Charles de Gaulle, Orly o Bienauvain, así como terminales en otras ciudades como Niza, Marsella, Lyon, entre otras, ¿no? O sea, la huelga de los controladores provoca que simplemente hay una cancelación casi de la mitad de los vuelos, más o menos 40, poquito más del porcentaje de vuelos afectados, cancelados totalmente. La Dirección General de la Aviación Civil asegura que la huelga afectó el funcionamiento de los principales aeropuertos de París y afectó a cientos de miles de pasajeros. Según la Dirección General de Aviación Civil, la huelga afectó el funcionamiento de estos principales aeropuertos y de entrada hasta ahorita iban cancelados 933 vuelos. Pues ahí está, ¿no? El mismo sindicato, el UNSA IGNA, es el que convocó a la huelga y denuncia una escasez de personal, deterioro de las condiciones laborales y un impacto en la inflación
en el tema de salarios. O sea, quieren más salarios, quieren mejores condiciones, trabajar un poquito menos y que haya más personal, porque hay demasiado poca gente, ¿no? En los aeropuertos principales. Hay un déficit que ya es crónico en el tema de personales, por lo menos eso es lo que dice el sindicato de controladores aéreos. En otros asuntos, fíjense que pues vuelve otra vez a Rusia a lanzar cientos de drones y misiles sobre Ucrania. Esta sería de sus mayores ofensivas, según lo que reportan, y es un tema que, pues, insisto, sigue pasando. Sigue habiendo fuertes ofensivas. También un tema que llama la atención es que en esas ofensivas, en esos ataques, se ataca como en masa, pero realmente son pocos los que están llegando a afectar. Un tema que, pues, creo que cada vez se ha logrado leer mejor cómo detener los ataques con drones, ¿no? O sea, por lo menos ahorita como que esa es la percepción que me da. Evidentemente, pues esto está constantemente cambiando y de repente de un lado o del otro encuentran solución de cómo lograr ser más precisos y atacar más, o cómo defenderse de una mejor manera. Las fuerzas, por cierto, de Ucrania han estado diciendo que reportaron alrededor de más de 500 drones más los misiles, cosa que en los últimos días pues ha tenido afectaciones tremendas para ese país. Fíjense que, cambiando de tema, ahora mismo se le da una vigilancia, dicen, de cerca hacia lo que sería el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La vigilancia viene por parte de Rusia, donde afirman los rusos que van a estar observando muy de cerca y con atención todas las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus movimientos. Y es que Trump calificó de decepcionante la llamada con Putin. Entonces, eso no le gustó a los rusos y pues ha hecho varios comentarios Trump. Ha hecho varios comentarios al respecto, hablando precisamente de esto. Ha dicho 2-3 cosas, pero en general, pues no ha sido una llamada que esté funcionando, por lo menos para lo que se supone, pues se presionaba precisamente a Rusia. Vamos a escuchar un poquito de lo que dice Trump al respecto. ¿Cómo fue su llamada hoy? Fue una llamada bastante larga. Hablamos de muchas cosas, incluyendo Irán, y también hablamos de, como saben, de la guerra con Ucrania, que no me gusta esa situación. Señor presidente, ¿ha logrado algún avance con él respecto a ese acuerdo con Ucrania? No logré ningún avance con él hoy. Señor presidente, ¿cuánto crecimiento puede esperar el país respecto a lo que usted cumplió? Tendremos gran crecimiento. ¿Cómo fue su llamada hoy? Bueno, ahí ya se repite. Básicamente, bueno, lo que ustedes ven, ¿no? O sea, es una llamada que no funcionó, que no hubo progreso. Es la quinta o la sexta llamada. Y cada vez que llame le preguntan que como cuándo va a haber un arreglo, siempre dice 2 semanas. Ya han pasado meses. Sí, pero en 2 semanas ya veremos. Y en 2 semanas ya veremos. Y esas las 2 semanas más largas de la historia, ¿no? El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, pues también de su parte dice, confirmo que estamos prestando mucha atención, dice el vocero ruso, a todos los comentarios del presidente Trump. Tenemos un interés de las intenciones reales del mandatario norteamericano, quien, por cierto, pues regresó a la Casa Blanca, o va a regresar a la Casa Blanca, en teoría, pues para hablar también de estos temas en los próximos días, otra vez, con gente cercana a Putin y con gente cercana a Zelensky, incluso con ellos mismos podría ser. Otro asunto que también llama la atención dentro de esto es lo que pasa en Polonia. Fíjese que en Polonia se está reportando que le manda un mensaje que yo creo que muchos pensamos de lo que está pasando ahorita. O sea, al final se lo están troleando. Cada día que hay una llamada de Putin con Trump, ese mismo día Putin lanza ataques récord a Ucrania. Y Polonia le dice esto ya de manera más directa, ¿sí? Le dice Polonia, en una advertencia directa a Donald Trump, dice, Rusia se está burlando de sus fuerzas, de sus esfuerzos de paz, le dice a Trump, según declara el ministro de Exteriores de Radoslaw Sikorski. En su mensaje, que por cierto también lo puso en Twitter, Sikorski, el ministro de Exteriores, exige la reanudación del suministro de munición antiaérea a Ucrania y nuevas sanciones contra Moscú. Sikorski califica pues de una situación durísima hacia pues, la guerra, y en su publicación el ministro polaco hace ironía con una crítica directa al relato del Kremlin. Dice, ¿están seguros de que toda esta gente es lo que ustedes habían dicho?
Dice, mostrando imágenes pues de cómo han sido, las imágenes de cómo han sido los ataques de Rusia hacia Ucrania, pues afectando también a civiles, ¿no? Un tema tremendo. El portavoz Paweł Brosowski confirmó que el personal del consulado pues había sido movido a un refugio. Y es que se dio una ofensiva en la que se había dado un ataque que afectó también pues a consulados de diferentes países. Bueno, un tema que ya iremos comentando más adelante. Otra pues persona que cae también de una ventana. Hace rato que no veíamos que alguien cayera de una ventana y perdiera la vida en Rusia, pero vuelve a pasar. Un alto ejecutivo petrolero vuelve a caer de una ventana rusa y pierde la vida. El nuevo caso sacude a Rusia otra vez. Él se llama Andrei Vedalov y es un personaje de una importancia grande para el tema petróleo. Él es el vicepresidente de la petrolera estatal Transneft. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Una petrolera y aparte estatal y con un puestazo aparte, ¿no? Entonces, pues pasan estos accidentes muy seguidos, ¿verdad? Ahora, ¿qué había dicho él o qué es lo que había pasado con este personaje o por qué creen que haya perdido la vida, ¿no? Este personaje. No sé si lo recordarán porque lo hemos puesto en un par de entrevistas. El hecho ocurrió en la carretera Robleskoi, una zona de alta seguridad y poder económico en la capital rusa. La autoridad lo clasificó como un aparente suicidio, apoyándose en una supuesta nota que había dejado. Badalov, de 62 años, a cargo desde el 2021, estaba vinculado a operaciones clave en el sector energético ruso. Este personaje confirmó, pues, desde hace un tiempo que había una deficiencia y un problema enorme en el tema energético ruso, pero pues no sé si es esto otra cosa. Algo pudo haber molestado pues al Kremlin, ¿no? No se sabe, o si se quitó la vida de verdad, porque podría ser también. Pero está raro, ¿no? Que se dé como medio seguido este tipo de problemas. También se da otro apagón nuclear, esto en Zaporilla. Rusia habría atacado infraestructura clave en esa región. La central nuclear, la más grande de Europa, ha sufrido su octavo apagón total desde el inicio de la invasión. Y esto pues ya lo confirma Germán Gurushenko, el ministro de Energía ucraniano. El incidente ocurre tras el ataque ruso que dañó una línea de transmisión eléctrica esencial, detectando el sistema energético unificado ucraniano. Es parte también de lo que está pasando en ese tema. No hay que quitarlo al renglón, sobre todo pensando en que estas plantas como la de Zaporilla, pues no son de las nuevas, son plantas ya viejitas que no tienen tantos sistemas ni tanta tecnología como para evitar un accidente. Si se da un accidente, va a ser más difícil revertirlo que en otras plantas más nuevas, más modernas. El problema sí puede ser algo fuerte, ¿no? Atentos con ese tema. Corea del Sur detiene a un norcoreano que cruzó la frontera tras ocultarse durante horas en la zona desmilitarizada. Hay unas zonas, unas regiones que están totalmente selladas, pero hay otras zonas en las que hay hueco de la frontera entre entre Corea del Sur y Corea del Norte. Este individuo, pero están resguardadas claramente, cámaras hay militares, etcétera, etcétera. El individuo fue localizado cerca de un arroyo en la línea de demarcación militar tras la operación de 20 horas, afirmó el civil no portar armas y las autoridades investigan si se trata de una deserción o qué es lo que pasó con esta persona, pero él se escapa, ciudadano norcoreano se escapa y se va a vivir a Corea del Sur. El individuo fue detectado por ahí de las 4 de la tarde del día de ayer y es el momento en que el ejército de Corea del Sur llega, lo escolta y pues no tuvo ningún incidente. Están ahora mismo interrogándole para ver pues quién es, por qué escapó, si quiere vivir en Corea del Sur, etc. El hombre no tenía armas, él declara ser civil. Veremos, ¿no? Veremos qué se sabe de esto, pero pues de vez en cuando están estos eventos, ¿no? Estas situaciones, ¿no? También tan tremendas. Por cierto, otro tema que llama la atención es que Canadá no se va a resignar a que Trump le ponga aranceles. Él asegura que no están de acuerdo, que Canadá compra más a Estados Unidos que a otros países, pero podría dejar de hacerlo. François-Philippe Champagne, ministro de Finanzas, dice que Canadá está en la mejor posición que otros países para negociar los aranceles con Trump. Un tema que pues no sé si Trump esté de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que dice el de Finanzas, ¿no? Vámonos a otros asuntos también interesantes de lo que pasa en el mundo. Hay un golpe directo
a una embajada de la OTAN, que sería pues uno de los mayores ataques que tuvo Rusia hacia Ucrania, pero pues hubo afectados, ¿no? Ya habíamos comentado que se pegó ligeramente a un consulado chino, pues ahora también se le pega a una embajada, pero de un país de la OTAN, ¿no? El ministro de Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, confirmó que el departamento consular de Polonia fue impactado y declaró: todos están sanos y salvos, aunque la infraestructura sí que resultó dañada. Ya habían evacuado la zona. Sikorski, Ucrania dice, o sea, el encargado, el ministro de Exteriores de Polonia, dice: Ucrania necesita urgentemente capacidades de defensa aérea. ¿Por qué? Pues cada vez que atacan, incluso la capital, los misiles cada vez están entrando y entrando más, y eso los tiene pues muy preocupados. No tienen ahorita suficientes sistemas de defensa y pues eso es un problema evidentemente. El presidente ucraniano calificó el ataque como uno de los más masivos hasta ahora, con 550 drones y misiles lanzados sobre múltiples regiones en ese país. El ataque dejó 23 heridos y al menos, según lo que reportan, y al menos 13 distritos de la ciudad, como Salomyinskyi y Dnipropetrovsk, habrían sido afectados duramente. El número de fallecidos también está por reportarse. Es un tema que también queda pendiente en la información. Pues bueno, ahí está de lo que... Otro tema también importante, fíjense que dentro de tanto jaloneo que se está dando en estos momentos, están subiendo los aranceles, según lo que reportan, de manera pues ya generalizada. Esto para el 9 de julio. Pero también, según lo que reportan, los socios, los cercanos a Estados Unidos son los más afectados. Donald Trump está oficializando el envío de cartas a los nuevos aranceles, cosa que ya lo había anunciado, pero no lo había hecho. El presidente indicó que ya envió las primeras cartas el día de hoy y que pues llegarán en los próximos días, apuntando que la cobertura total del arancel será antes del 9 de julio. Los nuevos aranceles tendrán un rango de 10 a 70%, superando incluso las tarifas anunciadas durante el discurso del Día de la Liberación. O sea que para algunas cosas va a poner aranceles incluso más altos de lo que ya había dicho. Trump no detalla qué países serán afectados ni qué productos van a recibir las tasas más altas. Por eso hay mucha incertidumbre. ¿Quiénes van a ser los afectados? ¿A quiénes van a poner más impuestos o más aranceles? Porque a esas industrias les va a pegar muchísimo más, ¿verdad? No se sabe, incertidumbre y de momento, ¿y cómo amanecieron los mercados? Ya ni chequé. Pues que es 4 de julio, no trabajan hoy. Está cerrado. Sí, ¿verdad? Está cerrado. Me quiero voy a checar. Sí, 3 de julio nada más. Ya el 4 de julio ya no hay información. O sea, no abren los mercados hoy. Al menos eso, pues para Estados Unidos, ¿no? Buenísimo. Pues así está el asunto. Vamos pues a otro tema importante. Fíjense que Roma despertó el día de hoy de una manera muy contundente, ¿no? En Roma pues despertó con una explosión. Bueno, hubo reacciones de todo, hasta Giorgia Meloni escribió sobre el tema, ¿no? O sea, ¿qué ha estado pasando? ¿Por qué esta situación? Bueno, vamos al detalle de lo que sucedió. Según se reporta, una potente explosión sacudió la ciudad de Roma el día de hoy, viernes, muy temprano en la mañana, en un barrio presentino. Esto está al sureste de la capital. Al menos 27 personas resultaron heridas, incluyendo 11 miembros de la policía carabinera más bien, y los bomberos. 2 personas se encuentran graves según las autoridades médicas. La explosión ocurrió en una gasolinera tras el accidente con un camión que presuntamente golpeó una tubería. Se encontraron escombros de hasta 300 metros del epicentro. El hospital San Eugenio también activó protocolos de emergencia y código naranja y rojo y atendió a varios heridos con fracturas, incluso pues fracturas graves. El hospital San Eugenio está pues no saturado, pero sí algo lleno, y la zona afectada fue acordonada por las autoridades. Se cerró una estación de metro, una que está cerquita, y se están evacuando 2 edificios residenciales y un centro deportivo en este momento. Bueno, durante las últimas horas, ¿no? Al lugar se han escuchado hasta 10 detonaciones de bomberos que pues ellos habrían estado haciendo como controles de incendio en algunos puntos que se les estaba saliendo control. A esto le llaman bombas de oxígeno, por eso se escucharon las explosiones. Entonces, con eso controlan incendios y los apagan de manera inmediata, según lo que dice. El Papa León XIV también habló y reaccionó sobre esto. Dice: rezo por las personas involucradas en la explosión de mi diócesis. Sigo con preocupación el desarrollo de este trágico accidente, ¿no? Eso es lo que dice el Papa al respecto. Ahí están
un poquito de las cosas que está pasando en ese sentido. Y de una vez también pues decirles que hay todavía una serie de reportes de los sismos que están dándose allá en Michoacán. Estamos atentos con ese tema. Y si hay actualización, pues lo estaremos diciendo, comentando más tarde. Fíjense, vamos a otros asuntos. Hay una pues situación tremenda en la que se han cancelado los vuelos de Japón, al menos de Tokio y de otros lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una predicción del fin del mundo de un manga que ha provocado estas cancelaciones. Acuérdense que hay un manga que dice que el día de hoy iba a pasar algo muy duro, muy tremendo, ¿no? Prácticamente apocalíptico dentro de Japón y otras cosas más, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues Japón o la misma gente empezó a cancelar y cancelar y cancelar vuelos a tal grado que los mismos japoneses han tenido que cancelar vuelos. Una predicción apocalíptica en un manga japonés provocó la cancelación de vuelos hacia Japón, especialmente desde Hong Kong, impactando durísimo al turismo internacional. Las aerolíneas Greater Bay Airlines suspendieron indefinidamente sus vuelos a Tokushima, citando falta de demanda tras la viralización de una supuesta profecía de un manga que le ponen el futuro que vi. Este cómic fue publicado en 1999 por parte de Ryo Tatsuki, que generó notoriedad y pues en ese momento empezó a tomar fuerza, sobre todo porque tenía varias predicciones que supuestamente se cumplieron, ¿no? Japón pues ha registrado un récord turístico en abril pasado con 3.9 millones de habitantes nada más ese mes. Pero ahora parece que el mes de julio va a estar algo bajo, al menos en estos días, ¿verdad? Cosa curiosa, ¿no? Según el sismólogo Robert Galler de la Universidad de Tokio, desmiente las predicciones. Dice, predecir terremotos con precisión es científicamente imposible por ahora. La propuesta pues simplemente es ficción del manga, pero que se ha tomado demasiado en serio y pues ahora la gente no quería viajar. El aeropuerto Haneda en Tokio no reporta caos físico, pero sí una notable baja de movimiento turista. O sea, los turistas hoy están tratando de no viajar allá a Japón o no moverse mucho, ¿no? En temas de aeropuertos y eso. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que genera pues una historia, ¿no? Un cómic, bueno, en este caso un manga, ¿no? Está muy curioso, muy, muy curioso. Bueno, pues vamos a otro asunto importante. Fíjese que se da un caso curioso, un caso, pues yo diría hasta raro, ¿verdad? Este joven que está por ahí con su avión, pues se metió en problemas. Seguro que reportan Ethan Go, piloto adolescente, pero también influencer aeronáutico de solo 19 años, fue detenido en territorio antártico chileno, ya que se desvió del vuelo sin autorización. La travesía formaba parte de un ambicioso proyecto de convertirse en el primer joven en volar solo por los 7 continentes y está buscando recaudar fondos contra el cáncer infantil. Según informan, Go despegó desde Punta Arenas, Chile, pero en pleno vuelo alteró su plan para aterrizar en la base Teniente Rodolfo Marsh sin avisar a las autoridades, ¿no? La Fiscalía chilena lo acusa de proporcionar información falsa en su plan de vuelo. Incluso haber puesto en riesgo al tráfico aéreo por haberse salido de la ruta que estaba estipulada. La Fiscalía está pues investigando y haciendo estas denuncias o acusaciones. La nave involucrada es un Cessna 182. No tenía permiso para ingresar al espacio aéreo antártico, que por cierto está sujeto a rigurosas regulaciones ahí en ese lugar, ¿no? En Antártica. Entonces hace este movimiento este joven de 19 años y pues se mete en un broncón, en un problemón. Veremos ya qué sale, ¿no? Y por qué se quiso ir para allá, también la gran pregunta, ¿no? Que hasta ahorita no lo he respondido. O sea, ¿por qué exactamente? Se ha decretado un periodo de investigación de 90 días y se congela temporalmente su objetivo de recolectar $1 millón para la investigación oncológica infantil. Pues esa era una buena causa, pero pues esa parte no se va a hacer tampoco porque pues ya está metido en prisión, ¿verdad? Por lo menos por ahora. Es parte de lo que está pasando. Vámonos a otro asunto. Fíjense que también llama la atención esta detención que hubo a 2 españoles de 19 años. Fíjate, el otro también de 19, el que se fue volando a la Antártica, y ahora otros 2 de 19, pero ahora de España, que también se meten en broncas, que porque estaban aburridos y pues se metieron en semejante bronca que ahora mismo pues hay una investigación de inteligencia de España sobre estos chavos, sobre estos muchachos jóvenes. Según lo que reportan, estos jóvenes de 19 años en España han causado una crisis de seguridad nacional usando un simple bot
y un canal de Telegram. Con eso fue suficiente. La Policía Nacional los arrestó tras descubrir que filtraron datos de Pedro Sánchez y otros altos funcionarios, calificando el hecho como una amenaza muy grave para la seguridad nacional. Los implicados son conocidos en redes como Acaspae o Joel, o también como Paquito, también conocido como Cristian. Ellos operaban desde las Islas Canarias y ya fueron puestos en libertad, aunque todavía hay una investigación sobre ellos. Se les hizo fácil, ¿no? Ahorita por suerte ya están libres, pero se les hizo fácil pues andar operando de esta manera, ¿no? Estaban aburridos, dicen ellos. Esa fue la frase que más me dio gracia, ¿no? Y pues bueno, es parte también de lo que está pasando en ese tema. El bot que utilizaron, por cierto, rastreaba bases de datos previamente vulneradas y ofrecía acceso a través de una sencilla búsqueda de nombres, ¿no? Esa es la manera en que se hizo, ¿no? Vamos pues a otros asuntos, vamos a otros temas importantes. Bueno, en otros temas, fíjense que las Fuerzas de Defensa de Israel, el FDI, afirman que no tienen control operativo sobre aproximadamente el 60%, más bien que tienen control operativo sobre el 65% de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel afirman que ahora tienen el control operativo sobre aproximadamente el 63 hasta 64, 65% de lo que simboliza pues Israel dentro de esta zona en Gaza, ¿no? Evidentemente, pues también importante, ¿no? O sea, el cómo se da esta situación, ¿verdad? Este tema, ¿no? La cosa es que la filtración afectó inicialmente a 7 figuras públicas. Las dos filtraciones que han hecho estas personas, estos jóvenes, fueron fechas de nacimiento, teléfonos DNI y direcciones, aunque algunos no estaban actualizados. También dice, somos 2 chavales aburridos, dicen ellos, o sea, no tenían una intención ni nada, simplemente se dieron cuenta que lo podían hacer y lo hicieron, ¿verdad? Esa es parte. La sospecha de que la motivación real sea económica, pues no la ven muy fiable, no la ven como tan fiable. Veremos pues si no era más por necesidad que por otra cosa, pero bueno, el punto es que se da este arresto a estos jóvenes por andar ahí aplicándole al hacker, ¿no? Vamos. Bueno, en otros asuntos también interesantes, lo que está pasando en el mundo, cómo va el petróleo. El petróleo es otro de los indicadores más importantes para entender lo que pasa en el mundo y miren, está volviendo a corregir, no sigue subiendo. Tuvo como un pequeño susto, pero está corrigiendo, va para abajo otra vez, posiblemente para mantenerse aquí o incluso ir a buscar otro nivel, ¿no? Pero no hay una preocupación realmente fuerte en el tema. Eso pues lo vamos aclarando. El oro sigue en el mismo precio, o sea, está fluctuando ahí ya desde hace rato. Creo que es todo, ¿no? O sea, no hay otra así que sea muy importante. Digo, sí hay, pero ya nos hemos comentado alguno de eso. Ahora, vámonos pues a otro asunto. Bueno, pues también otros temas importantes, ¿no? Ya Canadá no se resigna a que Trump les ponga aranceles. Bueno, pues ellos nos están observando, ¿no? Básicamente tenemos, sí se supone, ¿no? Tenemos pues esta clásica idea o frase o tal vez incluso, gracias, sí, de que hay algo ahí, ¿no? De que hay una inteligencia y de que nos estaría observando, hasta para acá, que el día de hoy, pues es muy relevante esta situación, ¿no? Este tema de los objetos voladores no identificados, WAPs o inteligencias o potenciales inteligencias de otros mundos, ya que el día de hoy pues se celebra el día de los WAPs, ¿no? Y es un buen momento para recordar por qué se está abriendo el mundo al tema de los WAPs. Ya no es el Congreso de Estados Unidos nada más, sino que se están abriendo los archivos nacionales en diferentes partes del mundo. En Europa se están planteando también abrir muchos de estos documentos secretos. El Reino Unido lo está haciendo, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Japón. Japón va a tener también sus audiencias. Entonces, vamos, se ha ido extendiendo esto y se ha ido tomando de una manera más seria. Claro que también hay algunos aprovechados, pero en todo el mundo, no nomás aquí en México, porque luego les cae la pedrada a todo el mundo ahora. Pero es que hay muchos aprovechados del tema en el sentido de que de repente sacan cosas que no son reales. Yo no voy a decir quién, simplemente pues ya hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? De sacar situaciones o temas, bueno, no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene absoluto ningún sentido, es pura manipulación de información y pues constantemente sucede. Pero fuera de ese punto, que podemos ser un lado perfectamente, irnos a lo interesante, a los documentos, a la información, a los testimonios, a todo eso, pues yo creo que estamos viendo una era muy, muy interesante. Y curiosamente, el día de hoy, pues también
¿Qué día, qué día escogió para morir, por decirlo así, ¿no? Hay pues creencias de que el ser humano de alguna manera como inconscientemente escoge un día específico para perder la vida. Y es curioso que el creador de la música de los X-Files, Mark Snow, pues haya perdido la vida el día de hoy, el día en que se celebra o se habla es precisamente de los objetos voladores no identificados. Hay varias señales claras de apertura. Exactamente. El primero sería que el Pentágono ya admite públicamente que hay WAPs, que ellos es el término que ellos usan, ¿no? Ya no se usa ovni o UFO, que son fenómenos aéreos no identificados. Ya no se burlan. Ahora lo estudian oficialmente bajo la oficina del AARO. Exactamente. Y bueno, voy a quitar la imagen, que descanse en paz, Marcos, ¿no? Que es de la música más épica. Lástima que no podemos poner la música porque ahora te dicen cosas, pero buenísima la rolita esta de X-Files. Y miren, otro de los puntos que pues es importante, aparte de lo que tú comentas, pues el Pentágono creo que nadie se lo esperaba en un punto. O sea, ahorita ya se volvió normal, pero todavía hace muy poquito, si te hubieran dicho, oye, el Pentágono ya va a hablar abiertamente del tema, o al menos más abierto que antes, todo el mundo hubiera dicho, nah, estás loco, estás jugando. Pero ahorita, pues esto ya se volvió una normalidad. Las audiencias públicas en el Congreso, como por ejemplo David Grush, este ex militar, asegurando que han recuperado naves, que han recuperado restos no biológicos, más bien, restos biológicos no humanos, que eso es lo interesante, o sea, para no decir aliens, ¿no? Para no decir E.T., ¿no? Pues dicen ellos, son restos biológicos no humanos. Está medio raro el término porque entonces puede ser una vaca, ¿no? O sea, es un resto biológico no humano. Puede ser no terrestre, se les pasó ahí. Sí, yo creo que el término debería ir un poco más allá, pero bueno, dicen restos, o sea, recuperaron restos biológicos porque no van a decir que es una ardilla, ¿no? O sea, restos biológicos no humanos, ¿no? Bueno, o sea, dejan entrever lo que yo creo que es, ¿verdad? Lo que todo el mundo cree que es. Muy al estilo X-Files, ¿no? Dejan entrever, pero pues yo ya quiero, bueno, todo el mundo queremos, pues ya, pues los videos, las imágenes, más testimonios, pero bueno, ¿qué más? También la NASA ha creado un panel especial sobre este fenómeno anómalo. Ya no se está ignorando, se está estudiando por parte de la NASA y es parte de los estudios científicos. Y también hay pilotos de combate que ya hablan abiertamente del tema, que van a podcasts, que van a programas, pero que también a veces van hasta los congresos, como el caso de Ryan Graves y David Fravor. Sí. Y bueno, el caso de Ryan Graves en específico, buenísimo, muy interesante, ya lo hemos comentado aquí. Y bueno, lo seguimos en redes a varios de ellos, porque pues no publican mucho, pero al menos de vez en cuando dejan de entregar algunas cosas. Por cierto, esto que dices de la NASA, pues son pura gente bien importante en el tema científico. Claro que sí, los siento timidones, ¿no? En el tema, pero bueno, o sea, hay apertura. Ya quisiéramos hace unos años, o sea, yo sé que de repente es desesperante que uno dice, ya, o sea, métanse de fondo al tema, pero se dio un paso gigante en estos últimos años, gigante. Bueno, evidentemente ya venía una preparación, me parece a mí, desde hace tiempo, a través de los libros, las revistas y después de las series y las películas. Estamos hablando de hace ya casi 100 años que se habla del tema, o a lo mejor hasta 100 años tenemos ya, que se habla del tema UFO, platillo volador, este tipo de cosas. A lo mejor como ciencia ficción, pero la gente decía, ¿no? Yo los he visto, yo vi esto, yo vi el otro. Siempre ha habido testimonios y no es verdad que, es que qué raro que los objetos de los 60 eran distintos. Sí, algunos, los falsos, pues eran, pues, ¿cómo se llama? Bastante hechizos. Literalmente era como el platillo de un, ¿cómo se llama? El ring del carro, ¿no? Los rines que antes eran como que se ponían y los ponían con un hilito y ya decían que era un ovni. Pero hay imágenes, para los que se han metido a fondo a esto, hay imágenes sorprendentes de los 50, de objetos que son pura luz, de objetos que son totalmente, ¿cómo se dice? Como esferas metálicas y cosas así, impresionantes. Bueno, hay imágenes de la Segunda Guerra Mundial con esferas luminosas, con los famosos Foo Fighters, que por cierto, hay un grupo de rock que... Los ex de Nirvana. ¿Podemos decir que son rock? Como rock punk o algo así. Bueno, el otro día escuchaba una entrevista de él creo que era el guitarrista en Nirvana, y entonces, pues le empezaron a ofrecer un montón de grupos. Oye, vente a este grupo, cuando Nirvana, bueno, Kurt Cobain se quita la vida. Él empezó le empezaron a ofrecer un montón de grupos de primer nivel
para que él se fuera, ¿no? Para allá. Y entonces, pues muchos creían que iba a hacer eso o que iba a formar un grupo, pero él como guitarrista otra vez. Y no, o sea, se va como solista. Y no nada más eso, mucha gente, yo no lo sabía. O sea, él formó el grupo sin tener grupo. Él toca todos los instrumentos en el primer álbum, él canta y toca todos los instrumentos, no tenía grupo. Entonces, invita así como que algunos se colaboren así, pero no tenía grupo, no había grupo simplemente. Entonces él crea a Foo Fighters, pero él pensando le gustaba tanto la música, disfrutaba tanto los conciertos que él quería, pues seguir tocando. Y eso es lo que quería nada más. Pues sí. Y entonces cuando pegan y se vuelve Foo Fighter, porque a él le gustaba el tema Omni y todo esto, dice que después se arrepentía de haberle puesto Foo Fighter porque dijo, chino, o sea, pues pude haberle puesto algo más acá y como que se le Pero hacía. está padre, ¿no? Está bien padre, no, claro, está bien padre el nombre, me gusta un chorro el nombre. Pero bueno. Dice el Norbertazo, dice, Sí. vivo en Venezuela y todas las noches vemos esferas. Todas las noches pasan esferas. Miren, aquí pasó una esfera en Nuevo León el otro día. Duró 2 días la noticia. Una esfera grabada por varias tomas, muy clara, metálica, pasando aquí por la ciudad de Monterrey. Duró 2-3 días la noticia. Es más, había tanta noticia en ese tema por lo de Irán y todo esto que ni lo comentamos nosotros. O sea, se nos fue. O sea, al rato. Y dije, no, pues ya no es noticia. O sea, ya pasó. O sea, a lo que voy es que se ha vuelto tan normal estas cosas que de repente ya hay que, pues como en todas las noticias, ¿verdad? Cuando ya son demasiadas noticias, por ejemplo, Ucrania y Rusia, perdón, Irán e Israel, cuando ya de repente es demasiado, dices, oye, pues tienes que escoger las mejores porque no puedes hablar todo el día de ese tema, obviamente. Entonces, de repente pasa esto también con este tema, ¿no? De repente ya son tantos casos, ya, ¿no? O sea, a ver, vamos a centrarnos en lo más importante. El Papa Francisco llegó, pues, a decir que bautizaría a un extraterrestre si viniera. Vamos, que ya se hablan desde líderes religiosos, ya te dejan entrever la idea de normalizar una entidad de otro mundo, ¿no? La normalización de esto me parece súper interesante. Y también, pues bueno, China y Rusia, no solamente Estados Unidos, han empezado a hablar de objetos inexplicables. Sí. Se ha vuelto ya un tema geopolítico, científico, aunque hay países como Japón que ya tienen con el tema muchísimo. Sí, ellos China también, pero sí. En Japón tienen un grupo, ¿no? También dedicado nada más a eso, mucho antes que Estados Unidos, sí. Porque ellos estaban más abiertos al tema. Y hay nuevas leyes en Estados Unidos para liberar archivos ovnis clasificados, incluso bajo amenaza de desacato a contratistas y agencias. Nosotros, todos los que estamos aquí, sobre todo a lo mejor arriba de los 30 para arriba, ¿no? Creo que hemos empujado, o sea, como masa, me refiero como seres humanos, hemos empujado a esto, ¿no? O sea, como que ya, o sea, a la gente que no le interesa, que es la mayoría, están entretenidos en otras cosas. Pero hay un gran sector importantísimo que le interesa y que ya está, pues, ya pidiendo, ya como, ya, ¿no? Libéralo, ¿no? Ya libera la información, ya es demasiado. No es verdad que es que se va a generar pánico. Bueno, se genera pánico con cualquier cosa. O sea, si la gente va a tener miedo, va a tener miedo. No puedes estar esperando a ver qué va a pasar, ¿no? No vas a hacer nada porque no vayas a asustarse a la gente. Pues hay gente que se va a asustar con cualquier cosa. O sea, realmente es mejor saber y estar preparados para cualquier cosa. Ahora, ¿hay más avistamientos o es que hay más sensores? ¿Hay más avistamientos o es que hay más cámaras? También. ¿Verdad? ¿Hay más avistamientos o es que cuando hay eventos mundiales, o sea, globales, olimpiadas, mundiales, guerras, en esos momentos es cuando aparecen más? Yo sinceramente no me creo eso. Yo creo que cuando hay un mundial, pues claro, hay más gente en la calle. Hay más gente viendo para todos lados. Entonces, igual en una guerra, ¿no? Estás bien alerta viendo para todos lados y ahí es cuando, mira, andan un chorro de objetos. No, ponte a observar y realmente vas a darte cuenta que hay muchísimas cosas pues que no tienen una explicación. Tenemos varios amigos que desde hace tiempo tienen como hobby irse al desierto, al bosque, donde sea, a observar. Todo el tiempo salen con anécdotas muy interesantes, incluso con grabaciones. Nosotros lo hemos puesto en práctica algunas ocasiones y ha sido sorprendente el resultado, ¿verdad? Descontando lo típico, aviones, satélites, drones y cuánta cosa. De repente ves cosas que dices, espérame, esto sí estuvo raro, ¿verdad? Específicamente este tema estuvo raro. O sea, sí hay cosas que yo creo que podemos indagar y seguir tratando de mostrar. Hay cada vez, pues, más como gente, por ejemplo, en Israel, un exfuncionario asegura
que ya hay contactos. O sea, ya están hablando no solamente de avistamientos. El ex jefe del programa espacial israelí, Haim Hashed, asegura que hay contactos, pero no es el único. O sea, no es el único que asegura de esta situación. Proyectos académicos serios como el de Avi Loeb, que por cierto, pues un personaje experto en el tema astronómico en ¿cómo se llama? Allá en Harvard, ¿no? Pues también hablando del tema, creo que cada vez hay más pues temas importantes en esa área, ¿no? TikTok, YouTube, redes en general de todo tipo, ¿no? Videos, etcétera, se han puesto como pues un desafío para la censura, ¿no? Porque ya como censuras, si hay un montón de redes que te están pues mostrando lo que la gente graba, ¿verdad? O sea, ya está más difícil pues lograr, como antes a lo mejor que tenían muy controladito la información. Bueno, pues ya está mucho más complicado. Y eso son en las plataformas más conocidas, pero hay otras plataformas no tan conocidas que también pues suelen mostrar, que ahí es donde solemos ver nosotros primero las cosas extrañas, y luego de repente ya empiezan a dar en otros lugares, ¿no? Códigos desclasificados del NORAD, eventos masivos no explicados, donde aparecen estas esferas. Bueno, todo eso se ha vuelto parte de nuestra nueva realidad. Habrá gente que le gusta, habrá gente que no, pero pues hay que hablar del tema. Hay que al menos tratar de entenderlo sin tampoco asumir muchas cosas, nada más entenderlo, ¿verdad? Saber que ese fenómeno está ahí y que tal vez pues sea importante observarlo, ¿no? No nada más verlo como de que vi el video, sino observarlo. Me refiero a estudiarlo, a leer sobre el tema, a ver diferentes perspectivas, no casarse con ninguna todavía hasta que no tengamos más información y más evidencia, ¿no? Bueno, pues es parte de con lo que queríamos empezar, por ser 4 de julio, que no es nada más Día de la Independencia en Estados Unidos, sino que pues hoy se habla de los WAPs, de los objetos voladores no identificados, que por cierto, hablando de lo que está pasando el día de hoy, ahora mismo se reporta un general de los Estados Unidos que está visitando Israel. Cuando se hace la visita de este general Kurila, normalmente o es porque están planificando, están viendo que hay algún tipo de riesgo o desafío, o en algunas ocasiones para ver resultados. Y aunque aquí me parece que lo que quieren decir es que están viendo resultados, yo no estoy tan seguro si sea solamente eso. El general Michael Kurila, jefe del Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, llegó ya a Israel tras el conflicto de la OSA, que yo pensé que iba a visitarlos mucho antes. Bueno, hasta ahorita es que llega. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, su misión principal, según informan, es evaluar los ataques conjuntos contra Irán que fueron parte de la ofensiva de Operación León Ascendente junto con Estados Unidos, que incluyó pues el ataque a estas zonas nucleares, instalaciones nucleares. Sí. Y la visita ocurre pues tras estos ataques. Irán respondió con múltiples lanzamientos de misiles y drones hacia territorio israelí. Acuérdense que esto hubo respuesta de los dos lados, y bajo la supervisión de Kurila, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo los bombardeos sobre infraestructura nuclear. ¿Se acuerdan del ataque a Isfahán con esos Tomahawks? Bueno, sí. Estuvieron, a cargo Michael Kurila. Que fueron lanzados desde un submarino en el océano. Entonces, desde ahí lanzan el ataque. Es un ataque que creen, no resultó como esperaban. Eso es lo que creen, aunque ahorita pues la verdad es que no hay todavía certeza, ¿no? de qué pasó con el ataque. Fuentes cercanas del gobierno israelí afirman que se está considerando una segunda fase de ataques selectivos, y esto significa que la guerra no se ha acabado. Ahora, ¿quiénes son estas fuentes? Bueno, pues ahorita solamente lo he visto en medios israelíes, medios estadounidenses, que tienen fuentes con el Pentágono y que les han dicho, viene una segunda fase de ataques sí, muy selectivos, y esto pudiera reanudar. ¿Por qué? Porque ahorita ya primero son los bombardeos, ¿no? Y luego el caos de la información, pero ya poquito a poquito se va quitando la neblina y el polvo, y de repente te vas dando cuenta que hay cosas o hay áreas que quedaron a lo mejor intactas o que no están tan destruidas como tú querías, y pues probablemente yo creo que van a seguir con una operación todavía más intensa. Bueno, y sobre todo para ver cómo reacciona. Hay que recordar que Estados Unidos va a retomar supuestamente las pláticas de negociación con Irán. Creo que Estados Unidos sí dijo que va a haber. No he escuchado lo mismo de Irán, ¿no, verdad? No ha contestado. No ha contestado. Serían en Oslo la próxima semana las supuestas pláticas de Estados Unidos-Irán.
pero pues yo no he visto la confirmación todavía. Por parte de Irán, Sí, no. Y bueno, en base a eso, de cómo vaya estas reuniones, pues veremos si aplican la segunda fase. Capaz de que la plática es para distraer, ¿verdad? Y también es que también ahorita los iraníes pues ya andan todos ciscados, como decimos acá. Exacto, ahí hay una absoluta desconfianza de lo que pueda venir, porque pues tal vez sí llegaron a creer el tema de que las rondas, o sea, las pláticas que llegaron a tener, pues a lo mejor iban a dar algún tipo de resultado, y ya se dieron cuenta que pues no es así. Ahora, algo raro está sucediendo, digo, siguiendo con el tema de Israel, algo raro está sucediendo en Israel, que realmente pues nos pone a pensar que todavía pues hay muchas cosas que están pasando dentro de Israel y que generan incertidumbre para lo que es el tema de la guerra, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de que los de Hamas, o sea, el grupo radical de Hamas que vive en Gaza, que ya sabemos que es el que inició el ataque el 7 de octubre, todo esto, bueno, ahora dice pues que sí, que en efecto que sí pudiera negociar, ¿no? Que sí pudiera negociar con, ¿cómo se llama? Con Israel y con Estados Unidos. O sea, este es un tema realmente pues importante. Evidentemente, imagínense si esto sucede, sería sorprendente. Estamos hablando de que se liberarían a todos los rehenes, en teoría. O sea, nadie lo esperaba. Realmente, pues estos informes muestran que aquí hay algo interesante. Ahora, jamás confirma que ellos dieron una respuesta positiva a la propuesta del alto al fuego temporal presentada por mediadores internacionales. Eso no lo aceptaron al principio. Al principio decían, si es temporal, no queremos. Y ahora dicen que sí. Y están ahí de mediadores Egipto, están de mediadores también los catarís. Y creo que esto pues le da una cierta certeza que a lo mejor viene un alto al fuego, ¿no? Y es que el grupo palestino jamás declaró que está totalmente preparado para ya iniciar una nueva ronda de negociaciones, sobre todo implementar el acuerdo ya con Israel y Estados Unidos e incluir la liberación de rehenes. La propuesta exige que la liberación sea escalonada de 10 rehenes con vida y la entrega de 15 personas ya sin vida por parte de Hamas durante los próximos 60 días. Hamas también aclaró que no va a realizar esta ceremonia pública que era tan de mal gusto, de verdad. ¿Se acuerdan? Que ponía a los rehenes, les daban un papelito y les daban las gracias los rehenes a los de Hamas, una cosa ridícula. Esto ya no se va a aplicar. Ya no, ok. Bueno, eso también, pues, obviamente importante. El asesor de Hamas, Taher An-Nounou, explicó que buscan garantías de que Israel avanzará en una segunda fase del acuerdo, lo cual esto aún no ha sido aceptado por Netanyahu. El presidente Donald Trump pues ya reveló que tras una larga y productiva reunión con funcionarios israelíes, acordaron los términos de un alto al fuego, asegurando que la oportunidad no va a mejorar, solo va a empeorar, así que o la aceptan o va a empeorar la situación, ¿no? Y entonces pues dice Hamas, pues va, la aceptamos. Entonces, si ya están las tres partes ahí, ¿no? Uh-huh. Aceptándolas, pues entonces va a haber un alto al fuego. ¿Cuándo? Pues no sé, pero pues tendría que ser inmediato o en estos próximos días, ¿no? Donald Trump aseguraba que en 24 horas tiene que dar respuesta a Hamas. Pues ya la dio, o sea, la respuesta ahí está. Entonces, pues, o sea, la respuesta es positiva, ¿verdad? Eso es lo que están diciendo, es un tema evidentemente, pues, interesante y esto ya lo trae ABC News, digo, por si no preguntan, oye, yo no lo vi. Bueno, pero no nada más ellos, sino también ya lo traen, pues, algunos periodistas israelís, ¿no? Uh-huh. Eso también, pues, es importante comentarlo. Ahora, otro tema también interesante es, a ver, sigo, bueno. Pues bueno, y aparte de todo este nuevo, digamos, cambio en las negociaciones por parte de Hamas, también podría ser porque ya tienen un nuevo líder. Recordar que su primer líder fue Sinwar, después le siguió su hermano. Después de la caída, digamos, de varios líderes. Sí, bueno, después de la caída de varios líderes, ¿no? Primero estaba Sinwar, después quedó su hermano, y su hermano acaba de perder la vida hace como un mes, más o menos. Más o menos. Y pues ahora el nuevo líder de Hamas es Is al-Din al-Haddad, que en la cadena de mando, pues él le toca este puesto de líder y bueno, él le toca la prueba de fuego, que es hacer las negociaciones con Israel y con Estados Unidos. Él asumió el control del ala militar tras el fallecimiento de Mohammad Sinwar, que era el hermano
del primer Sinwar, del que fue el cerebro de todo lo que sucedió el 7 de octubre, Sí. por parte de, y que bueno, que le quitó la vida a el FDI, y bueno, según un alto funcionario de inteligencia de Oriente Medio y 3 funcionarios de defensa israelí que han hablado bajo condiciones de anonimato que divulgan detalles sensibles de este tema. O sea, pues bueno, se me hace súper interesante poder observar cómo la guerra, al menos entre estos, ¿cómo se llama? Entre estas agrupaciones, por así decirlo, pues ha llevado a que constantemente se estén cambiando los poderes, por así decirlo, ¿no? Claro. O sea, a tal nivel de que de repente pasaban unos que eran más operadores, otros que eran más políticos, otros que eran más militares, como Yahya Sinwar, que era, pues él era más como de la parte militar de Hamas, y bueno, y alguien que por cierto él nunca se salió, o sea, porque muchos de los líderes de Hamas pues vivían allá en los lujos en Qatar, ¿verdad? Sí. Vivían en lujos mientras la gente en Gaza pues estaba en medio de la guerra, ellos allá supuestamente negociando y lidereando desde allá. Pero Yahya Sinwar era un personaje muy duro que pues fallece de una manera tremenda porque pues vamos, que operaba de una manera pues muy curiosa, muy atípica, se vestía de mujer para poder pasar frente a las tropas del FDI constantemente, ¿no? Eso se reveló por gente cercana a él, que esa es la manera en que se mantuvo pues de incógnito tanto tiempo. También hay videos que lograron captar, ¿te acuerdas de esos videos donde pasaba él con su familia? Hasta que en un punto Los túneles, sí. un dron lo encuentra y ese fue el final de Yahya Sinwar. Pero ahora pues viene este otro líder, ¿no? Este otro líder que pues veremos si va a tener una intención más pacífica o se va a ir pues hacia el conflicto otra vez, ¿no? Según los que conocen los de inteligencia, tienen la misma línea dura que todos los demás. De hecho, Pues él sí. también fue parte de la planeación del 7 de octubre, pero se cree que ha declarado que en estas semanas ya se tiene que dar un acuerdo honorable para poner fin a la guerra con Israel. Vamos a ver si eso sucede. Gracias, Álvaro Orlando, por ese superchat. Muchas Te gracias. lo agradecemos mucho. Gracias por tu contribución y a toda la comunidad que nos apoya aquí en el canal. Muchísimas gracias por eso. Un enorme saludo, por cierto, a los que nos ven en diferido, a los miembros del canal también. Ser miembro del canal pues ayuda mucho a que el canal pueda existir, pueda estar aquí, ¿no? Eso se agradece bastante. Ahora, vamos pues a otros asuntos también importantes. Fíjense que China y Francia están reforzando su alianza estratégica, dos países pues Qué raro, ¿no? muy atípicos, sí. China y Francia están reforzando su alianza en alta tecnología, inteligencia artificial, biotecnología, energía verde, aviación, según lo que ha reportado Wang Yi en París. Wang Yi, este canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de China, declaró que China también está dispuesta a fortalecer la comunicación y coordinación estratégica con Francia sobre el tema de Ucrania. Y esto podría ser un punto importante porque pues hay que recordar que el último comentario ayer de Wang Yi era pues que ellos querían ver que Rusia ganara. No sé qué pasó de ayer a hoy, pero el mensaje ahora es, ok, estamos abiertos a dialogar en la situación Rusia-Ucrania con Francia. Lo que está buscando China es consolidarse en Europa y sabe que aunque España obviamente tiene una economía importante y todo, pero lo que quieren ellos es consolidarla con Alemania o con Francia o con el Reino Unido. Y pareciera que Francia pues está dando ciertas oportunidades, pero pues para entrar ahí también tienes que, digamos, cambiar tu panorama en el tema Rusia-Ucrania, ¿no? Exactamente, pero China ha andado como media voluble en el tema, ¿no? Porque hoy también ponía aranceles a Europa, lo cual está, o sea... Y que ya le dijeron que es inaceptable, o sea, que no los van a aceptar, ¿no? O sea, es como... Pues bueno, pues, está muy como, sí, muy extraña la relación, y esta cooperación, obviamente, esta cooperación con Francia, pues es parte de este rondín que ha estado haciendo China, donde fue a Bruselas, fue a Berlín, hablando de la importancia que tiene para China pues tener lazos con la Unión Europea. La cosa es que tienen que ser parejas, ¿verdad? Y en medio de esto, pues China ha estado impulsando estos aranceles antidumping al coñac de Europa, que fue lo que les molestó muchísimo a los europeos. Pero ellos también le ponen aranceles a los carros, ¿verdad? También, sí. O sea, bueno, se han estado poniendo aranceles unos a otros. Sí, exactamente. O sea, es verdad, o sea, si dice China, pues es que ustedes nos han puesto un montón de aranceles a los carros, pues nosotros también les ponemos a las bebidas, ¿no? Que no sé si era champán. Es el coñac. Coñac, bueno, pues el coñac europeo, ¿no? Wang Yi
el ministro de Relaciones Exteriores ha declarado que la disputa con los aranceles y al cognac se resolvió ya adecuadamente y que, bueno, en cuanto al tema de Ucrania, el diplomático chino reitera que es una postura pues todavía controvertida. Dice, Pekín no puede permitir que Rusia sea derrotada, y esa es la parte que ha molestado a Europa en este momento. Exactamente, pues a final de cuentas no puede, o sea, es difícil la situación porque si mientras China le dé apoyo a Rusia, Rusia va a seguir. Y es la estrategia de Xi Jinping de decir, me mantengo amigo de los occidentales, pero también me mantengo amigo de Vladimir Putin y Rusia. Entonces, esa estrategia a China le da seguridad de que si los traicionan unos, pues tienen los otros, ¿no? O sea, como que se mantienen esa ambigüedad, pero pues lo que pide Europa es decídete, ¿no? Esa es la, Sí, ya decídete, ya mucho. La parte que yo veo difícil que vayan a hacer, pero bueno. Vamos a ver qué le conviene más a China, hacer negocios con Rusia o hacer negocios con Europa y Occidente. Y Europa también, ¿verdad? A ver qué le conviene más, pero de permitir que China siga con esa ambigüedad, contra hacer negocios en China. Entonces, pues digo, también por ahí, pues hay ambigüedad en ambos lados, en la realidad. Porque, digo, veíamos que todavía llevaban 2 años de guerra y todavía había países de los más occidentales que apoyaban a Ucrania o que apoyan a Ucrania que seguían comprando petróleo y gas a Rusia. Ajá. Y dices tú, pues entonces, ¿cuál es el, no? O sea, Sí, mira, el comentario de Dan dice, justo hoy también firmaron los chinos con Maduro, por casi los mismos temas, incluido la minería, la IA, la tecnología. ¿No les llama la atención? Sí, claro, o sea, es lo que digo, o sea, se están metiendo con muchos países, o sea, con aquellos países que se dejen, por así decir, o que quieran o que tengan un interés. Les puede salir mal la jugada, les puede salir mal, exactamente, o sea, les puede salir mal la jugada, pero pues bueno, así es como está el tema en este momento, es parte pues de lo que está sucediendo en este momento. Vamos pues a otros asuntos, vamos a otros temas también importantes. Vámonos a otros asuntos, otros temas interesantes de lo que está pasando en el mundo. Fíjense que hay pues algo raro que se está advirtiendo ahora mismo entre tensiones internas en Israel, ¿no? Y ahorita nos vamos a otros temas, pero es que ha habido mucho movimiento hoy en el tema del Medio Oriente. Y hay algo que llama la atención. Se están dando tensiones internas entre Netanyahu y el FDI, las fuerzas de defensa israelíes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor del FDI, Eyal Zamir, protagonizaron una tensa reunión de gabinete por el futuro de la población civil en Gaza. Netanyahu exige un plan de evacuación masiva hacia el sur de Gaza. O sea, quiere sacar a toda la gente de Gaza y mandarlos al sur, que ya de por sí Gaza es muy pequeñito, pues quieren mandarlo todavía más a una zona más lejana, digamos, de Israel. Pero por otro lado, Zamir advirtió que trasladar forzosamente a la población podría derivar en la pérdida de control y volver a los civiles contra las FDI, porque ahorita ellos, o sea, el FDI, la Fuerza de Defensa Israelí, controla el 65% de Gaza, o sea, ya controlan todo Gaza. Entonces, si de repente fuerzas a la población a movilizarse, vas a hacerte de que esa población se convierta en enemiga, que no son jamás, que no son esos grupos radicales, pero que los vas a convertir en un problema si los empujas a eso. Eso básicamente es lo que dice el mayor. Ahora, pues bueno, dice, y eso es lo que creo que Netanyahu está buscando, que no esté operando jamás como pues el que gobierna en Gaza. Exactamente, y Netanyahu pues le valió la advertencia que le hizo Zamir y ordenó que preparasen ya el plan de evacuación y que quería que eso se estuviera ya en proceso cuando él regrese de Washington, que va a ir pues esta semana que viene. Me parece que el lunes llega, o sea que no se ha llevado a cabo. Por el momento no se ha avisado nada de eso. Y Netanyahu tiene programada esta reunión, es el lunes exactamente, donde se espera que anuncie el acuerdo del cese al fuego. Por eso también jamás tenía que contestar ya, porque Donald Trump quiere esto el lunes también, ¿no? Quiere que se arregle. Dice, no habrá jamás tan, se acabó. Fue lo que dijo Netanyahu en Ashkelon, reafirmando su compromiso para liberar a todos los rehenes y destruir completamente a Hamas. Bueno, pues ahí está el asunto en este tema. Ben-Gvir y Smotrich, por cierto, se oponen radicalmente a cualquier retirada israelí o también a una solución palestina. O sea, hay grupos, digamos, más conservadores, otros más abiertos a que Palestina pues mantenga su territorio tal cual. Y, o sea, hay división, digamos, internamente ahora mismo en la política israelí. Un asunto que también me llama la atención es lo que pasa en la India. Vamos con eso. Fíjense que la India está poniendo presión a Estados Unidos por este tema pues de
aranceles y todo este asunto. La India está presentando una notificación formal ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC, proponiendo represalias comerciales contra Estados Unidos por los nuevos aranceles del 25% impuestos por Washington a los automóviles y autopartes. Según la denuncia, las exportaciones afectadas de India alcanzarán un valor de 2.890 millones de dólares, lo que ha sido calificado por ellos como una medida adversa significativa. El gobierno de la India afirmó que se reserva el derecho de suspender las concesiones comerciales equivalentes a las pérdidas generales por una política estadounidense. O sea, si tú me afectas con 2.000 millones o casi 3.000, que son 2.890 millones de dólares, entonces India va a intentar afectar a Estados Unidos por la misma cantidad de dinero, como diciendo, es una medida recíproca. India no ha detallado aún qué productos estadounidenses enfrentarán los aranceles en represalia, pero aseguró que la medida será por un monto estimado, por lo menos en la primera fase, de 725 millones de dólares e irá subiendo si no hay una negociación. Así que, pues bueno, las tensiones comerciales ya están empezando a elevarse, ¿verdad? Todo este respiro que dio Trump, todo este chicken out de regresarse y de decir, pues ya ahora mismo no voy a estar poniendo los aranceles, voy a extenderlos para negociar. Pues bueno, no se dieron las negociaciones ni con Japón, ni con Europa, ¿no? Ni con la India claramente, ni con Corea del Sur. Bueno, con nadie. ¿Con quién se hizo negociación? Pues con nadie, ¿verdad? Entonces, pues un tema evidentemente. Tengo que volver a chicanear, ¿verdad? Extender la fecha. Ya están en eso, ¿verdad? O sea, posiblemente se va a volver otra vez el tema del chicken out, el tema del taco, por ese asunto. Chicanear. Fíjense que en otros asuntos también importantes, se ha pues revelado una imagen distinta, digamos, de Siria, ¿no? Buscando pues que Siria se convierta, digamos, pues ya en un país de Medio Oriente más estable, ¿no? Exactamente, como digamos un renacer, ¿no? Cambiarse la imagen anterior y es más parecida a otras banderas de países árabes como Arabia Saudita, Emiratos Esa Árabes. sería la bandera, entonces. Esa sería la nueva bandera. La República Árabe Siria acaba de lanzar su nueva identidad visual nacional que incluye el emblema del águila real rediseñado, en lo que los funcionarios describieron como una ruptura del legado de autoritarismo de Bashar al-Assad y toda su familia y un paso hacia el Estado definiendo por el servicio, la unidad y la legitimidad popular. Las alas ahora tienen 7 plumas de cada lado, simbolizando las 14 gobernaciones sirias. O sea, cada una de esas plumas es una gobernación en Siria, según lo que representa este símbolo, digamos, ¿no? También esto sería como una aceptación a lo que ellos llaman la inclusión de política de otros grupos territoriales. O sea, la inclusión de grupos que son distintos. Por ejemplo, los drusos, los kurdos, los cristianos, o sea, todos estos grupos es como un guiño, digamos, como una decir, la idea es que somos diversos, que no somos una sola cosa, que somos de diferentes tipos. Y eso además es pues interesante. En la cola, si se fijan, tiene cinco puntas, digamos. Cada una representa una región geográfica distinta: norte, sur, este, oeste y centro. También como diciendo, cada sección del país es un mismo país, es una misma zona, un mismo lugar. Bueno, pues bueno, ahí van, ¿no? Son símbolos, pero al final, pues que tendrán importancia, sobre todo si se logra pacificar la zona, que están en un proceso que puede tardar años. No es como una película que todo pasa en 2 horas. Esto puede tardar un buen rato con desafíos, sí, subidas y bajadas. O sea, todavía falta mucha historia para lo que pasa en Siria, pero al menos pues son cosas interesantes que nos gusta aquí pues compartirles, ¿no? Vamos a otros asuntos también interesantes. Bueno, en otros asuntos, en otros temas, el crudo cerró a la baja antes de lo esperado. Y esto porque aumentó la producción de la OPEP. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque teníamos la duda, ¿no? Y hemos estado pues checando, investigando qué fregado está pasando aquí, qué está sucediendo, por qué el petróleo se está comportando tan raro después de el nerviosismo de la guerra de Israel e Irán. Pues tuvo una subida. ¿Pero por qué bajó? Bueno, pues ahora ya se sabe por qué bajó. La producción de la OPEP ha estado en aumento y cuando hay mucho petróleo de sobra para vender, pues obviamente el precio va para abajo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hasta dónde hubiera caído el petróleo si no es por estas subidas? Esta subida
mantiene el petróleo en los 60s, pero probablemente hubiéramos visto el petróleo en los 40s. O sea que, de alguna manera, este conflicto le dio un respiro a otros países sin querer queriendo, como diría el Chespirito, sin querer queriendo, le dio un respiro a países como México o como Estados Unidos incluso, que son países petroleros, países que venden petróleo y pues, o que producen petróleo, pues es ningún tema curioso. El punto aquí es que el futuro o los futuros del crudo están experimentando una leve caída el día de hoy, presionados por el bajo volumen de operaciones generado también por la festividad de la independencia en los Estados Unidos. Según se sabe, los contratos del Brent para la entrega futura descendieron 58 centavos o un .84, situándose en los $66 de barril. O sea, pues ahorita hay más producción por parte, al menos por parte de la OPEP. Ya se había anunciado esta subida de producción. Exactamente, y la tensión ahorita en el mercado de la PEP Plus, porque el sábado, o sea, mañana, unas horas realmente para ellos, se prevé una reunión en la que 8 de los principales miembros consideran un nuevo aumento en la producción petrolera para agosto. O sea que todavía podría bajar más. Y según fuentes, el grupo estudia aprobar un incremento a 411,000 barriles diarios, lo que representa un cuarto aumento consecutivo, apuntando a recuperar la cuota del mercado frente a los competidores. Fíjense la historia que le vamos a platicar. Luis Álvarez, pues es una persona que se lanzó a tratar de salvar a una niña y liberarla. Una niña de 9 años que la liberan de un ataque de un tiburón, ¿sí? Luis Álvarez, después de haberla ayudado, pues ahora está enfrentando una posible deportación a los Estados Unidos, ¿no? Llama la atención este tipo de casos. Un hombre que se zambulló al agua para ayudar a rescatar a esta niña atacada por un tiburón en el suroeste de Florida, ahora está detenido por funcionarios de inmigración según los registros judiciales. Él tiene 31 años, fue detenido a la 1:49 a.m. del 14 de junio en el condado de Collier por conducir, según informes, su camioneta subgris con matrícula Rhode Island sin luces delanteras. Lo detienen, le piden la licencia de conducir. Álvarez mostró una foto de su tarjeta de autorización de empleo estadounidense, según los registros del Tribunal del Condado. Álvarez es originario de Nicaragua y supuestamente le dijo a la gente que conducía sin licencia, aseguró que llevaba 2 años y medio en el país sin licencia, según el informe del ingreso a prisión. Pues fue arrestado, acusado de no tener licencia y pues bueno, ahora está esperando la deportación, ¿no? Exactamente, y bueno, varios medios de Estados Unidos pues han, prendido el foco de que es el mismo hombre que ayudó a rescatar a una niña de 9 años en Bradenton, que casi pierde la mano por un tiburón en Boca Grande pocos días antes del arresto. Bueno, así vamos a ver muchas historias. No importa si fuiste a la guerra. Si fuiste a la guerra, no importa si eres un héroe ahí en la comunidad, ni nada de eso, pero al menos creo que sí tenemos que contar esas historias, ¿no? Porque, pues, al menos que se entienda que ese futuro que tiene Estados Unidos, me parece muy incierto en el sentido de que te estás deshaciendo de gente muy valiosa. Uh-huh. Poquito a poquito, pero esto va a generar o va a tener un efecto tarde o temprano. Pero bueno, eso es parte de lo que está pasando, es pues una situación tremenda. Vamos a otro asunto. Fíjense que hay una iglesia junto al aeropuerto allá en una iglesia ortodoxa rusa, por cierto, que fue inaugurada allá por el 2023 en Suecia. La iglesia pues funcionaba normal, digamos, lo que hace una iglesia, hasta que de repente se empezaron a dar cuenta que ahí había cosas raras. Estaban pasando cosas extrañas en ese lugar y pues ahora están en medio pues de una investigación tremenda, ¿no? Bueno, según los servicios de inteligencia suecos, que se llama SAPO, dicen que es una posible base de operaciones de espionaje ruso y actividades híbridas hostiles. La iglesia, que se llama de Santa Madre de Dios de Kazán, se ubica a solo 300 metros del aeropuerto militar, no de cualquier aeropuerto, estratégico en Estocolmo, Västerås, lo que ha generado obviamente preocupación entre las autoridades locales. Y es que la iglesia ortodoxa rusa tiene fama de ser espía. De hecho, el que es como, digamos, el papa para allá, ¿no? El Kirill, es bastante agresivo en el tema de Ucrania, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el recinto tiene alta seguridad, tiene cámaras, vallas, un sacerdote difícil de ubicar, ha sido relacionado con el Kremlin y el patriarcado de Moscú, institucionalmente alineado con el gobierno de Vladimir Putin y señalado como instrumento de la guerra híbrida rusa. Patrick Oksanen,
experto en seguridad, advirtió que la ubicación les permite fácilmente tener acceso a las infraestructuras claves como la autopista E18, puentes estratégicos y un regimiento de comando militar. Le Monde y por ahí France 24 compartían esta imagen satelital de donde se encuentra la iglesia. Está en una zona exacta, clave, para pues poder pasar información clave, importante de inteligencia a los rusos. O sea, pues bueno, ahí hay una cosa curiosa, hay un movimiento raro al menos, ¿no? Sospechoso, y digo, sigue esto siendo investigación allá en Suecia, ¿no? Vamos pues a otros temas también interesantes. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? Pues bueno, el día de hoy se dieron, esto no está como principal, ¿no? ¿Verdad? No. El día de hoy se dieron protestas bastante fuertes en la Ciudad de México, que empezaron como protestas, desafortunadamente en un punto ya se vuelven vandalismos y hubo pues agresiones a ciertos turistas. Bueno, hasta Luisito Comunica, el que andaba por ahí, le tocó que lo anduvieran corriendo. Y estas protestas, para regresar al origen, son protestas contra la gentrificación y el turismo masivo, que bueno, ya lo vemos. No lo habíamos visto aquí en México, sobre todo contra el turismo masivo. Es algo que hemos visto en otros países como en España, lo hemos visto en Italia. En Japón no, pero están a punto, les están poniendo, digamos, precios más altos a los turistas. Pero en muchos países que son muy visitados, ya hay como desprecio al exceso de precios por el turismo. Y esto es lo que está sucediendo en la Ciudad de México, en ciertos puntos donde la gente que habitualmente vivía ahí en esos departamentos, casas, etcétera, o que tenían su negocio y rentaban algún localito, pues ya no pueden hacerlo porque han subido los precios de manera impresionante ante la llegada de pues extranjeros al país. O sea, es bueno, totalmente ilógica la forma, o sea, yo entiendo la protesta, o sea, la queja, ¿no? Sí, la queja sí se entiende. Se entiende perfectamente la queja. Lo que creo que no están entendiendo ellos es que, claro, si se está gentrificando, no es nada más por el tema de, es que están llegando extranjeros, sino es porque hay algo muy valioso en esa ciudad, que en este caso, pues es la misma ciudad, la misma gente, la cultura, la comida, o sea, todo eso es un valor impresionante, ¿no? Lo que ellos más bien tendrían que pensar es cómo revalorizar y cómo hacer que las autoridades, digamos, limiten cierto tema de cómo se deja de venir. las rentas. Sí, exactamente, cómo se maneja todo eso. O sea, es más bien pues un tema de organizarse, porque pues al final de cuentas también la gentrificación de la que se quejan muchos de es que están subiendo. Sí, nada más que también están subiendo los pagos a la gente. O sea, cuando tú vas y dices, oye, pues dan más propina, dan esto, pagan mejor los servicios, ¿me explico? O sea, también hay ese dinero, para eso es esta movilización que se permite por parte de la Ciudad de México de traer los nómadas digitales. Los nómadas digitales, lo que se ha visto, pues es que aportan, ¿sí? O sea, gastan mucho, ¿no? Llegan y compran y van al restaurante, llenan los hoteles, ¿me explico? O sea, entonces, al mismo tiempo, entiendo que esa parte pues también tiene que entenderse, ¿no? Porque si no, esto se va a convertir pues en un problema en contra de los extranjeros, en todo caso, ¿no? Como pasó en España, ¿no? Que andaban por ahí ya muy molestos y también se han estado poniendo como medios groserones con los turistas. Lo que ha pasado con Francia, que también pues se ponen muy groseros con los turistas. Digo, puede llegar un punto en que empieza a pasar algo así, pero mientras tanto, como que pues después de la pandemia se disparó muchísimo el turismo. También pues muchos de ellos llegaron aquí a México, los nómadas digitales, por la pandemia, porque en Estados Unidos, por ejemplo, estaba muy cerrado. Y pues se vinieron aquí a poder salir, sí. A que estaba más barato. Es que de repente llegó mucha gente que no conocía la Ciudad de México y se sorprendieron. Dijeron, esto está increíble. O sea, está padrísimo. Tienes internet de primera, tienes calles muy bonitas, tienes comida muy rica, está barato para ellos, ¿verdad? Entonces obviamente esto sube de precio y eso está muy, muy duro, ¿no? Y está muy mal organizado. Pues son movimientos, ¿no? Son movimientos que se hacen. Evidentemente, sí creo que se pasan cuando empiezan a destruir cosas, pero pues yo creo que ante esto se tendrá que hacer algo, ¿no? O sea, se tendrá que hacer ajustes, regulaciones, a lo mejor, no sé,
para que pues no se quede la gente también sin departamentos, sin casas. Exactamente, ¿no? dice, mira, Wilcoff dice, lo mismo pasa en San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Ya viven puros extranjeros y los precios por los cielos. Exageradamente, y aquí en Monterrey pasa, cañón, durísimo. O sea, aquí en 4 o 5 años se ha disparado, ya se había disparado los precios, pero en 4 o 5 años se dispararon increíblemente. O sea, la Ciudad de México, San Miguel, Querétaro, Guadalajara, aquí mismo en Monterrey, se están viviendo situaciones muy similares. Y qué padre, pues que vengan de fuera, y lo que tú quieras, está muy bien. Pero tienes que regular la manera, vuelvo a lo mismo, por ejemplo, estamos con el problema aquí de que faltan casas y faltan lugares pues para vivir. Y luego, y ahorita ya no, pero cuando estuvo el anterior alcalde, un montón de limitaciones para permisos para hacer casa. No, que no se puede hacer casa aquí, que tampoco. Entonces, oye, pues no estás haciendo más casas, la gente sigue llegando, quiere casa, pues obviamente los precios se van a disparar, ¿no? Sí, claro, se han disparado como un 60% en los últimos años. Si cuentas 5 años, más o menos un 100%. O sea, si cuentas 2, 3 años, sí, pero ya un poquito más atrás, fácil 100 o 100 y tantos %. Es que es impresionante. O sea, bueno, nos ha tocado verlo, ¿verdad? En directo, ¿no? Y aquí se los hemos platicado. Y también otra queja que he escuchado en la Ciudad de México, pero bastante, es que en las zonas como la Condesa, la Roma, los restaurantes, los meseros, ya no quieren atender a los mexicanos. Claro, y eso sí está súper mal, o sea, porque al final de cuentas ellos son los que siempre te han dado a comer, ¿no? Con las propinas, exacto, y así. Ya resulta que porque te están pagando en dólares, pues los corres, ¿no? Les haces el feo. Sí, eso también está súper mal. O bueno, ahí está, ¿no? Hoy se puso intenso, digamos, las protestas. Vamos a otros temas, ¿no? También importantes. Vamos pues a otros asuntos. Miren, fíjense que hay 70 estudios en este momento que han logrado llegar a una conclusión. De esas recopilaciones científicas, ¿no? Que dicen, llega un científico y dice, oye, pues esto sí hay mucho estudio, pero pues vamos a juntarlos, ¿no? Vamos a juntar esos estudios a ver qué conclusiones sacamos, ¿no? Entonces buscaron todos los estudios habidos y por haber, al menos los serios, para tratar de entender qué tan segura es este alimento que les voy a platicar, ¿no? Un alimento que pues siempre ha sido controvertido, que estamos hablando de la carne procesada, o sea, no de la carne normal, sino de la ultra procesada o muy procesada como las salchichas, el jamón, etcétera, ¿no? O sea, este tipo de cosas, ¿no? Esta es una nueva revisión que se publicó en la revista Nature Medicine, ¿sí? Por si quieren ir a verlo, pues ahí está publicado. Revela que no hay un nivel de consumo seguro de carne procesada. O sea, estos investigadores de la Universidad de Washington lo que querían es, bueno, ¿cuánto es el mínimo para que sea seguro? Ah, mira, que si te comes, vamos a decir, un hot dog al mes, ¿eso es seguro? Pues ni eso. Pues no. No. Oye, bueno, espérame. Una vez al año, hombre. Una vez al año no hace daño. Rima, ¿no? Si rima, quiere decir que es verdad, ¿no? Entonces, pues que no. O sea, que simplemente no hay un mínimo. O sea, lo que dicen es, eso simplemente no se tendría que consumir. Gacho, pero pues bueno, eso es el análisis. El análisis. Yo como un hot dog al año, entonces ¿hace daño? Sí, pues ahora según ellos dicen que sí. Ay, que está bien buena. El análisis abarcó más de 70 estudios previos que involucraron a millones de personas y relacionaron alimentos ultraprocesados con varios problemitas leves. Importantes. Leves, pero problemitas, ¿no? El cáncer colon rectal, la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas isquémica, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué va? Y bueno, la carne procesada, hablando de jamón, de salchichas, de tocino, también el pepperoni estará incluido, fue uno de los alimentos más dañinos evaluados. Bueno, esos 3 son los más dañinos. De los carnes procesadas, jamón, salchicha, tocino, fue pues lo peor, ¿verdad? Incluso en pequeñas cantidades. Y el estudio advierte que no existe una cantidad segura de consumo. Esto respecto a los riesgos de enfermedades crónicas. Estos lo informaron en el escrito liderado por el nutricionista Demeward Haley. Y un ejemplo de esto es que comer un solo hot dog al día, pero un solo hot dog al día asoció al menos al 11% más de riesgo de diabetes tipo 2 y 7% más
a cáncer colonorrectal. Otras sustancias también que analizaron fueron las bebidas azucaradas, los refrescos, los ácidos grasos trans. Sí. También relacionaron los incrementos notables del riesgo de salud a todas las bebidas azucaradas, que también pues no encontraron como un mínimo seguro, ¿no? Una lata diaria de gaseosa, una sola, elevó 8 veces el riesgo de diabetes tipo 2. Imagínense. Oye, es que nomás me tomo como ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas el billonario, Pues de todos. el señor que es inversionista, que siempre dice que se toma... Sí, Warren Buffett. Warren Buffett, él dice que se toma una Coca-Cola diaria. Una lata. Una lata de diaria, ¿no? Dice que está bien. Pues bueno, esa Pero lata ya diaria... tiene 90 y pelos. Sí, no, pues ya veo. Pero esa lata diaria gaseosa eleva, según ese estudio al menos, 8 veces el riesgo de diabetes tipo 2 y un 2% de riesgo de enfermedades cardíacas isquémicas. Isquémica. Dice, el estudio utilizó una metodología de análisis conservadora y robusta, conocida como carga de la prueba, que tiene que subestimar el riesgo real según los autores de esta investigación. O sea, no quisieron que se exagerara, sino que fuera lo más conservador el resultado, ¿no? Y a pesar de eso, pues es muy tremendo. La asociación o las asociaciones a, por ejemplo, estos problemas sugieren que el peligro no debe ser ignorado, que hay evidencia clara de que estos ultraprocesados pues tienen o generan problemas. Los investigadores aclaran que los datos se basaron en informes alimentarios autodeclarados, lo cual es una limitación reconocida. O sea, no están detrás de la persona viendo cuánto está tomando, cuánto no. Que ese es un problema que tienen estos estudios, porque tendrías que tenerlos en laboratorio diario para realmente vigilar que no tomen otra cosa, ¿no? Que ese también es un problema en esos estudios. Aún así, pues yo creo que, la conclusión desde mi punto de vista, pues como siempre, ¿no? O sea, pues lo menos que uno pueda consumir de eso, mejor. Claro. ¿No? O sea, Y también faltan cosas, por ejemplo, la salchicha artesanal, la salchicha alemana, todas esas que no son la típica salchicha. Son de más calidad, se supone, ¿no? Sí. Son de más calidad, Bueno, quién sabe, no sé. Pero no sé. Pero bueno, la salchicha artesanal, sí, yo creo que sí, no ves los ingredientes, están súper bien. No sé. Bueno, pero comparada con la salchicha típica de Oscar Mayer, ¿no? Bien de qué fuerte quieres tomar. No como de una vez al año comer dos. ¿Una vez al mes? No, una vez cada 5 meses. Cada 5 meses. Pero es que digo, o sea, una vez no va a ser daño. Una vez cada mes más. No, cada mes no. Aquí dice que te afecta la memoria también. Bueno, el punto es que pues yo creo que llegamos a la misma conclusión de siempre, ¿no? Pues nomás son Mídense. Mídense, que sí, pues que sí está gacho. Y luego también tema, ¿no? es que yo me acuerdo, todos los que somos niños de los 80s, 90s, ¿a poco no nos hacían hot dogs a cada rato? Que huevito con jamón, huevito con salchicha. Un amigo que se comía 8 hot dogs de cena. Sí, 8 hot dogs de cena. O sea, eso es lo que se comía. Y estábamos en prepa. En prepa. Y eso porque me lo dijo su mamá. Me dijo, ¿tú cuántos hot dogs te comes? Yo digo, pues 1 o 2, porque iba a hacer de cenar, ¿no? Sí. Dijo, sí, es que, y bueno, no voy a decir nombre, pero es que se come una bolsa completa, y la bolsa trae 8 hot dogs. O sea, dice, se come una bolsa completa. Y también estaba gigantísimo, ¿no? Estaba súper alto, ¿no? Estaba en crecimiento. Sí, bueno, pero es lo malo de esa época, ¿no? Todos los que crecimos en esa época, la alimentación era malísima, malísima, con el tang, con el hot dog, los jamones, fatal. Sí había alguno que otro adelantado. Yo me acuerdo que teníamos una amiga que cuando hacía las fiestas en su casa, llegabas, ¿no? Y no había fiesta en su casa. Dulces, pasteles. Nos caía muy bien, ¿no? No había dulces nunca. Entonces llegabas, limonada, todo ya después de estar corriendo ahí como era en primaria, ¿no? Entonces de que todos, no, pues íbanse limonada, ¿no? Limonada, y le hacías, o sea, ni azúcar le ponía limonada, ni azúcar, o sea, era agua y limón, y un chorro de limón aparte. No refrescos, no nada. La comida súper buena, eso sí, muy rica, pero digamos que eran adelantados, ¿no? Eran bastante adelantados. Y el papá de ella, si no me equivoco, era ingeniero agrónomo, me parece. Pues saben del tema, ¿no? Y dice, no, pues, ¿qué le voy a dar? ¿Cómo le voy a estar dando mugreo aquí a la familia? Pues, o sea, cuando hay conciencia, cuando la gente está informada, pues, me acuerdo que nos decía, mira, esta planta se puede comer, y la niña, o sea, esta amiguita agarraba cosas y o sea, porque sabían mucho de nutrición, y eso no era normal. O sea, no era normal. No era lo normal. Sí sabías que había. O sea, sí sabías lo básico de que es que hay que comer menos de esto, pero no había esa conciencia nutricional como la hay ahora. Cero. O sea, para recordar que uno de los lunch
que se anunciaban en la tele era el pepperoni. Puro pepperoni solo. Pepperoni. Hoy los estaba viendo y digo, oye, alguien los compra, porque la verdad es que yo no he visto jamás un niño comprar un pepperoni. Pepperoni se llamaba, o pepperami, el que corría, pepperami, ¿te acuerdas? sí, pepperami, Salía sí, corriendo claro, el pepperami. Y, o sea, los macarones en cheese, o sea, tanta mugrero que comíamos. Está cañón. Antes estamos bien, ¿verdad? O sea, ¿cómo estaríamos si nos hubiéramos alimentado bien? Fíjate que sí, cuadritos y Deja eso, genios. Genios, Porque aparte. es que estás en desarrollo y estás comiendo mugrero. Pues sí. Sí, sí. Digo, y bueno, o sea, el asunto es que, pues bueno, a ver si en las próximas generaciones Saben mejor. Otro asunto ya, vamos pues a otro punto también interesante, que pues reportan un hallazgo bastante interesante por parte del rover Curiosity, que hizo un hallazgo inesperado en Marte. Descubrió azufre elemental puro. Esto al romper sin querer una roca. O sea, agarró una roca, la rompió sin querer y en donde la abre, pues la roca tenía este azufre puro. El evento ocurrió en mayo del 2024, pero hasta ahora se está revelando. El rover de casi 900 kilos rodó sobre una frágil roca que liberó brillantes cristales amarillos al fracturarse. Estuvieron pues un tiempo analizando la roca, de qué se trataba, hasta A puro ojo, ¿no? Así a puro ojo. O sea, bueno, sí tienen como una forma de analizar ciertas cosas. Me imagino que, no sé si es sobre, pero o sea, no se los puede enviar. O sea, no puede enviar. Exactamente. Entonces, pues bueno, el punto es que pues ya dieron la conclusión de que esta roca tiene azufre. Se me hizo muy curioso. Sí, dicen que aunque los sulfatos sí son comunes en Marte, es la primera vez que encuentran el azufre en forma elemental pura en este planeta. Y Aoshin Basawa, que es el científico del proyecto Curiosity, declaró: encontramos un campo de piedras hecho de azufre puro. Es como encontrar un oasis en el desierto. Y ese descubrimiento obviamente trae, pues como siempre, preguntas. El azufre puro, por ejemplo, requiere condiciones muy específicas para formarse, condiciones que no se conocían en esta zona de Marte. Bueno, ahí está donde pasa, rompe estas roquitas, ¿sí? Y ahí se ve pues todo el como color amarillo del azufre, ¿no? Eso es pues parte de lo que han reportado, parte de lo que se ha estado informando por parte de Curiosity, ¿no? Es muy, muy interesante también. Pues bueno, vamos pues a otro asunto, vamos pues a los comentarios.